Hola, mi nombre es Eulalia García, pero pueden llamarme Lalita. Tengo una historia que contar, una historia que comenzó en el polvo de los caminos de Michoacán y terminó en un lugar que jamás esperé encontrar, La Paz. Es un viaje sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad que nos roban en silencio y sobre un amor que floreció cuando todos ya consideraban seco el jardín de mi vida. Si este viaje, que apenas ha comenzado, ya ha tocado su corazón de alguna manera, les pido un instante de su tiempo. Suscríbanse a nuestro canal. Al igual que yo, quizás descubran que las mejores historias son aquellas que menos esperamos. Y la mía, la mía comenzó en medio de una tormenta. El aire en la sala de la hacienda era tan denso que podía sentirlo en los pulmones, pesado como la humedad que precede a una tormenta de verano en Cualcomán. Yo estaba de pie junto al sillón de don Ramiro, mis manos arrugadas sosteniendo una carpeta de plástico barata, de esas que se compran en cualquier papelería. Dentro de ella, sin embargo, estaba el peso de meses de observación silenciosa, de noches mal dormidas y de una lealtad que nació sin que me diera cuenta. Frente a nosotros, sentados en el sofá de cuero gastado que había sido testigo de generaciones, estaban Mateo, el hijo mayor de don Ramiro, y su esposa, Sofía. Mateo tenía el rostro de su padre, pero sus ojos carecían de la profundidad y la amabilidad que yo había aprendido a admirar. Los suyos eran fríos, calculadores, y ahora ardían con una furia mal contenida. Sofía, a su lado, parecía una estatua de porcelana, con el desprecio delicadamente estampado en sus finos labios. ¿Qué significa esto, Eulalia? La voz de Mateo era un látigo. Gesticuló hacia la carpeta en mis manos. ¿Qué derecho tienes de meterte en los asuntos de nuestra familia? Eres una empleada, una cuidadora. Nada más. Cada palabra era un pequeño corte, diseñado para ponerme en mi lugar, el lugar de una mujer vieja, pobre, y a sus ojos, insignificante. Sentí mis piernas temblar, no de miedo, sino de una justa ira que subía por mi columna. Miré a don Ramiro. Estaba encogido en su sillón, el rostro pálido, los hombros curvados bajo el peso de la confrontación. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi una chispa allí, una súplica silenciosa. Sé fuerte por los dos. Respiré hondo, el olor a lavanda y polvo antiguo llenando mi pecho. Con todo respeto, señor Mateo, comencé, mi voz sorprendentemente firme. No me estoy metiendo. Estoy protegiendo al hombre que me contrató, a su padre. Sofía soltó una risa corta y sin humor. ¿Protegiendo o asegurando tu herencia? Ya conocemos a las de tu tipo. Se acercan a viejos solitarios, les llenan la cabeza de fantasías y... ¡Basta, Sofía! La voz que cortó el aire no fue la mía, fue la de don Ramiro, débil, pero cargada de una autoridad largo tiempo dormida. Se acomodó en el sillón, sus dedos temblorosos aferrándose a los brazos de madera. Todos los ojos se volvieron hacia él. El patriarca, a quien habían tratado como un mueble antiguo durante tanto tiempo, finalmente se movía. «Déjala hablar, Mateo», dijo, mirando directamente a su hijo. «Quiero escuchar. Yo le pedí que hiciera esto». La revelación quedó suspendida en el aire, cambiando la dinámica de la sala. El rostro de Mateo se contrajo en una máscara de incredulidad y traición. Me miró como si yo fuera una serpiente que él mismo había metido en su nido. Fue la señal que necesitaba. Con las manos ahora firmes, abrí la carpeta. El sonido del plástico al crujir fue el único ruido en la sala silenciosa. La tormenta había llegado. Y yo, Eulalia García, la cuidadora de 74 años, estaba justo en el ojo del huracán, lista para mostrar a todos la fuerza devastadora de la verdad. Pero, ¿cómo llegué hasta allí? ¿Cómo una mujer que había pasado toda la vida en Tepalcatepec, cuidando de sus hijos, de su marido, y después, de su propia soledad, acabó en el centro de una disputa familiar en una hacienda en Cualcomán? La respuesta, como muchas cosas en la vida, comenzó con una llamada telefónica y una sensación de absoluto vacío. Mi nombre, como ya he dicho, es Eulalia, pero todos me conocen como Lalita. Nací y crecí en Tepalcatepec, Michoacán, una tierra caliente, de gente trabajadora y corazones pasionales. Me casé a los 18 años con Javier, un hombre de sonrisa fácil y promesas aún más fáciles. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Durante 40 años, mi vida fue un ciclo predecible y, en cierto modo, reconfortante. Despertar antes del sol, preparar el café, cuidar la casa, esperar a que Javier y los niños volvieran. Las alegrías eran pequeñas, pero genuinas. El olor del maíz cociéndose, la risa de mis hijos en el patio,
el baile ocasional en la plaza del pueblo. Entonces, el ciclo se rompió. Los hijos crecieron y se fueron, como pájaros que abandonan el nido. Uno se fue a Tijuana, otro a la Ciudad de México, y mi hija se casó y se mudó a Morelia. Las visitas se volvieron raras, las llamadas cortas. La casa se quedó en silencio. Y entonces, Javier, a los 65 años, descubrió que su corazón aún podía latir por alguien más joven, mucho más joven. Se fue con una muchacha que tenía la edad de nuestra nieta, dejando atrás 4 décadas de vida en común y una nota en la mesa de la cocina. La soledad que se instaló no fue solo la ausencia de personas. Fue un silencio que hacía eco de mis propias fallas, mis miedos, la sensación de haberme vuelto invisible. A los 73 años, yo era una abuela para nietos que apenas conocía, una madre para hijos distantes y una exesposa para un hombre que vivía una segunda juventud. Para el mundo, yo era solo una viejita esperando que pasara el tiempo. Mi pensión apenas cubría los gastos básicos. Empecé a hacer pequeños trabajos. Cosía para las vecinas, cocinaba para fiestas, pero el dinero era poco y mi cuerpo ya no tenía el vigor de antes. Fue en una tarde particularmente gris, mientras remendaba un pantalón de mezclilla por tercera vez, que sonó el teléfono. Era mi prima Consuelo, de Apatzingán. «Lalita, ¿cómo estás?», preguntó, su voz siempre llena de una energía que a mí me faltaba. «Aquí, Consuelo, en la lucha de siempre», respondí, tratando de no dejar traslucir el cansancio en mi voz. «Escucha, tengo algo para ti, una oportunidad. Conozco a una familia en Coalcomán, los Alarcón, gente de dinero, dueños de muchas tierras. El patriarca, don Ramiro, necesita una cuidadora. Su esposa falleció hace unos años, y el hijo dice que necesita compañía y ayuda con los medicamentos. Pagan bien, Lalita, muy bien, y ofrecen alojamiento y comida. Coalcomán. Estaba a unas horas de distancia, en una región más montañosa y aislada. La idea de dejar mi casa, el único lugar que realmente conocía, me asustaba. «No lo sé, Consuelo. Ya estoy vieja para empezar de nuevo en otro lugar». «¿Vieja?», se rió ella. «Viejo es el polvo del camino, Lalita. A ti todavía te queda mucha vida por delante. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Esperar qué? Piénsalo. Es buen dinero, un lugar tranquilo. ¿Qué tienes que perder?». Su pregunta quedó resonando en mi cabeza después de que colgamos. «¿Qué tienes que perder?». La respuesta era dolorosamente simple. Nada. No tenía nada que perder, porque sentía que ya había perdido todo lo que importaba. La soledad era una compañera constante y cruel. Quizás, solo quizás, la soledad acompañada de un salario decente sería un poco más soportable. Una semana después, con una pequeña maleta que contenía algunas mudas de ropa, mis agujas de crochet y una fotografía amarillenta de mis hijos cuando eran pequeños, estaba en un autobús que subía las sierras en dirección a Coalcomán. Por la ventana, veía cómo el paisaje de Michoacán se transformaba. Los campos llanos de Tepalcatepec dieron paso a colinas verdes y bosques de pinos. El aire se volvió más fresco. No sentía esperanza, ni alegría. Sentía solo un entumecimiento, la resignación de quien simplemente sigue la corriente, sin saber a dónde la llevará el río. Mal sabía yo que aquel río me estaba llevando hacia la mayor corriente de mi vida. La hacienda de los Alarcón no era como las mansiones que se ven en las telenovelas. Era una construcción antigua, robusta, con gruesas paredes de adobe encaladas de blanco, un tejado de terracota roja y un gran porche de madera que rodeaba la casa principal. Se llamaba La Soledad, un nombre que, descubrí más tarde, era tanto una descripción como una profecía. La propiedad se extendía por hectáreas de huertos de limón y aguacate, pero la casa en sí parecía envuelta en un aura de abandono. El jardín, antes seguramente bien cuidado, estaba ahora dominado por la maleza, aunque algunas rosas tercas todavía florecían en medio del caos. Mateo Alarcón me recibió en la puerta. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me saludó con una formalidad distante, tomó mi maleta y me guió por la casa. «Bienvenida, Eulalia», dijo, su tono educado, pero sin calidez. «Mi padre está en su cuarto, descansando. Le mostraré sus aposentos primero». El interior de la casa era oscuro y fresco, incluso con el fuerte sol de afuera. Los muebles eran de madera oscura y pesada, y las paredes estaban repletas de fotografías en blanco y negro de personas que no conocía, pero cuyas miradas parecían seguir cada uno de mis pasos. El suelo de baldosas hidráulicas estaba gastado en algunos lugares,
marcando los caminos recorridos por generaciones. Había un olor peculiar en el aire, una mezcla de cera de abeja, madera antigua y algo más, algo melancólico, como flores secas guardadas durante mucho tiempo. Mi cuarto era pequeño, pero limpio. Estaba en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba a un patio interior donde una fuente seca estaba cubierta de musgo. «Aquí están sus cosas», dijo Mateo, dejando mi maleta en la cama de hierro. «Sus funciones son simples: preparar las comidas de mi padre, asegurarse de que tome sus medicamentos a la hora correcta y hacerle compañía. No da mucho trabajo. Pasa la mayor parte del tiempo en silencio». La forma en que dijo «en silencio» me pareció extraña, casi como si fuera una orden, no una descripción. «¿Tiene alguna condición médica específica que deba saber?», pregunté, intentando parecer profesional. Mateo dudó un momento. «Tiene sus momentos. La edad, ya sabe. A veces se confunde un poco. Olvida las cosas. El médico dice que es el comienzo de una demencia senil. Por eso es crucial que tome los medicamentos, sobre todo los de la noche. Le ayudan a dormir y a estar tranquilo. Me entregó una caja de pastillas. No lo olvide. Es su principal responsabilidad». Después de que se fue, me quedé allí, en medio del cuarto, sintiendo el peso de aquellas paredes. Cada fotografía, cada mueble, cada baldosa gastada contaba una historia. La historia de una familia, de amores, de pérdidas. Y ahora, yo formaba parte de aquella casa, una extraña contratada para cuidar del capítulo final de uno de sus personajes. Más tarde, ese mismo día, finalmente conocí a don Ramiro. Mateo me llevó a su cuarto. Era una habitación amplia, con una gran ventana que daba al porche y a las colinas lejanas. Estaba sentado en un sillón de mimbre, mirando el paisaje. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire y acentuando cada arruga de su rostro. Era un hombre alto, incluso sentado, pero sus hombros estaban caídos, como si cargara un peso invisible. Su pelo era completamente blanco, y sus ojos, de un sorprendente azul grisáceo, parecían cansados, perdidos en algún lugar entre el presente y el pasado. «Papá», dijo Mateo, con una falsa jovialidad, «esta es Eulalia, la señora que ha venido para cuidarlo». Don Ramiro giró la cabeza lentamente. Sus ojos pasaron por mí sin mucho interés, y solo asintió con la cabeza, un gesto mínimo. No dijo una palabra. «Él es así», me susurró Mateo, mientras me guiaba fuera del cuarto. «No se ofenda, apenas habla hoy en día». Aquella primera noche, mientras preparaba un caldo de pollo en la cocina espaciosa y anticuada, me sentí más sola que nunca. Estaba en una casa que no era mía, rodeada de fantasmas de personas que no conocía, cuidando de un hombre que parecía haber renunciado ya a vivir. Pensé en mi casita en Tepalcatepec, en el ruido de los vecinos, en el olor familiar de mi calle. Una ola de arrepentimiento me invadió. Quizás Consuelo se había equivocado. Quizás yo era demasiado vieja para aquello. Los primeros días en la soledad fueron una danza lenta y silenciosa. Me movía por la casa como una sombra, aprendiendo sus ritmos, sus sonidos, sus secretos. El crujido del tercer escalón de la escalera. La forma en que el sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, dibujando patrones en el suelo. El tic-tac constante del reloj de péndulo en la sala, que parecía marcar no las horas, sino el paso de una vida entera. Mi rutina era inmutable. Me despertaba antes del amanecer, preparaba el café, fuerte y sin azúcar, como descubrí que le gustaba a don Ramiro, y se lo llevaba a su cuarto. Él siempre estaba ya despierto, sentado en el sillón, mirando por la ventana. Le hacía la cama, le preparaba la ropa y le recordaba sus medicamentos matutinos. Me lo agradecía con un murmullo casi inaudible, sin mirarme nunca a los ojos. Las comidas eran los momentos más difíciles. Comíamos en la gran mesa de comedor de madera oscura, yo en un extremo y él en el otro. El espacio entre nosotros parecía un abismo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos en los platos. Intentaba iniciar conversaciones triviales. «El día está bonito hoy, don Ramiro. El sol está fuerte». Él solo asentía. «Las rosas del jardín necesitan una poda. Quizás me ocupe de ellas mañana». Un leve encogimiento de hombros era su respuesta. Sentía que estaba hablando con una pared triste y antigua, llena de grietas que guardaban historias que a nadie más le interesaba escuchar. Mateo me llamaba todos los días, puntualmente a las 6 de la tarde. «¿Cómo está él, Eulalia?» «Está bien, señor Mateo. Tranquilo. ¿Tomó sus medicamentos?» «Sí, señor. Todos.
Excelente. Siga así. No le lleve la contraria. Solo manténgalo tranquilo. La palabra tranquilo me molestaba. No era la calma de la paz, sino la calma de la apatía. Era como si la familia quisiera mantenerlo en un estado de letargo, un objeto al que cuidar, no una persona a la que comprender. En mis horas libres, empecé a explorar la casa. Había una biblioteca con las paredes forradas de libros, la mayoría con olor a moho y páginas amarillentas. En uno de los estantes, encontré álbumes de fotos. Pasé horas hojeándolos. Vi a un don Ramiro joven, con sombrero y una amplia sonrisa, junto a una mujer de serena belleza y ojos brillantes. Elena, su esposa. Vi la boda, el nacimiento de los hijos, las fiestas en la hacienda. En cada foto, los ojos de don Ramiro brillaban. Eran los mismos ojos azul grisáceo, pero llenos de vida, de amor, de propósito. ¿A dónde se había ido aquel hombre? Comencé a hacer pequeños cambios en la casa, probando los límites de mi función. Abría las ventanas para dejar que el aire circulara, espantando el olor a melancolía. Compré flores frescas en el pueblo y las puse en jarrones por la casa. Empecé a cocinar platos de mi infancia, sopa de tortilla, chilaquiles, mole, esperando que los aromas despertaran algún recuerdo, alguna reacción en él. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de una vieja radio en la sala, decidí arriesgarme. Sintonicé una estación que ponía música antigua, boleros y rancheras de la época de oro. La voz de Pedro Infante llenó el silencio de la casa. Don Ramiro, que dormitaba en su sillón, abrió los ojos. No se movió, pero vi algo cambiar en su expresión. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si escuchara con más atención. Sus dedos, que reposaban inertes en su regazo, comenzaron a tamborilear levemente en el brazo del sillón, a un ritmo casi imperceptible. Fue la primera grieta en la pared de silencio. Una señal minúscula de que, detrás de aquella fachada de apatía, el hombre de las fotografías todavía estaba allí, en algún lugar, y, por primera vez desde que llegué, sentí una punzada de esperanza. La danza del silencio podría tener una nueva música. La música se convirtió en mi aliada. Todos los días, por la tarde, ponía la radio en la misma estación. Don Ramiro nunca comentaba, pero yo notaba los pequeños cambios. Se mantenía más alerta, sus ojos parecían menos nublados. A veces, lo oía tararear un fragmento de una canción, la voz débil y ronca, casi un susurro. La comida también comenzó a abrir caminos. Cierto día, decidí hacer atole de guayaba, una bebida caliente y dulce que mi madre solía preparar en las noches frías de Tepalcatepec. El aroma dulzón de la guayaba cocida con canela se esparció por la casa. Le llevé una taza a don Ramiro, que estaba en el porche, envuelto en una manta. «Pruebe, don Ramiro, lo calentará», le dije, extendiéndole la taza. La tomó con manos temblorosas y se la llevó a los labios. Dio un sorbo, luego otro. Sus ojos se cerraron por un instante. Cuando los abrió de nuevo, estaban fijos en mí, y por primera vez me miró. De verdad, no a través de mí, sino a mí. «Elena», dijo, con la voz entrecortada. Mi Elena hacía un atole exactamente como este. Mi corazón dio un vuelco. Fue la primera frase completa que me dirigió en semanas. Una frase que conectaba el presente con un recuerdo feliz. ¿Era una buena cocinera su esposa?, pregunté, sentándome en una silla cercana, con cuidado de no romper el encanto del momento. Él sonrió, una sonrisa débil que apenas levantó las comisuras de su boca, pero que iluminó su rostro de una forma que nunca había visto. La mejor. Cocinaba con el alma. Decía que cada plato guardaba una historia. Miró la taza en sus manos. Este sabe a domingo por la tarde, con los niños corriendo por el jardín. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio compartido, lleno de un recuerdo que yo, sin querer, había despertado. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Empezó a hablar más, no mucho, pero lo suficiente. Pedía platos específicos que le recordaban a Elena. Contaba pequeñas historias sobre la hacienda, sobre cómo él y su padre habían plantado los primeros árboles de limón. Hablaba de su juventud, de los bailes en el pueblo, de la primera vez que vio a Elena. Me convertí en una oyente atenta. Descubrí a un hombre de inteligencia aguda y un sutil sentido del humor, enterrado bajo capas de luto y soledad. Descubrí que adoraba la poesía y sabía de memoria versos de Amado Nervo. Descubrí que tenía un profundo conocimiento de las estrellas y que de joven soñaba con ser astrónomo. Un día,
Mientras caminábamos lentamente por el jardín, una actividad que lo animé a retomar, se detuvo frente a un rosal descuidado. Estas eran sus favoritas, dijo, tocando el pétalo de una rosa roja aterciopelada. Ella las llamaba corazones tercos, porque florecían incluso después de los inviernos más duros. Me miró, y sus ojos azul grisáceo estaban claros y presentes. Usted me recuerda a ella, Eulalia. Llegó aquí y, aún con todo en desorden, empezó a devolverle el color a este lugar. Me quedé sin palabras. El cumplido fue tan inesperado, tan genuino, que sentí que mi rostro se sonrojaba. Yo, que me había sentido invisible durante tanto tiempo, había sido vista. Y no solo como una cuidadora, sino como alguien que traía color. Aquella noche, antes de dormir, me miré en el espejo de mi cuarto. Vi las mismas arrugas, el mismo pelo canoso, la misma mirada cansada, pero algo era diferente. Había una luz sutil, un brillo que no veía desde hacía años. La semilla de mi propia terquedad, de mi propio corazón terco, estaba empezando a brotar. El trabajo en la soledad se estaba convirtiendo en más que un empleo. Se estaba convirtiendo en una misión. Rescatar no solo al hombre que don Ramiro era, sino también a la mujer que yo había olvidado que podía ser. La mejoría de don Ramiro no pasó desapercibida. Cuando Mateo y Sofía venían para la visita semanal del domingo, encontraban al padre en el porche, leyendo el periódico, o en el jardín, ayudándome a podar los rosales. Él los saludaba con más firmeza, les hacía preguntas sobre los negocios, sobre los nietos. Al principio, parecían satisfechos. «Mira, Sofía, la nueva cuidadora le está haciendo bien», comentaba Mateo, con una sonrisa de aprobación. Pero pronto la satisfacción dio paso a una sutil inquietud. No parecían felices con su lucidez. Parecían desconfiados. Sus conversaciones con don Ramiro eran siempre superficiales, llenas de una condescendencia que me irritaba profundamente. Lo trataban como a un niño al que se debe complacer con pequeñas concesiones. «Papá, contratamos ese servicio de televisión por cable que quería. Ahora puede ver sus partidos de fútbol», decía Mateo, como si le estuviera haciendo un gran regalo. «Qué bueno que se siente mejor, suegro. Pero no se esfuerce demasiado. Deje que Eulalia lo haga todo», añadía Sofía, con una sonrisa que no ocultaba la orden implícita. Me ignoraban la mayor parte del tiempo, dirigiéndose a mí, solo para dar instrucciones o hacer preguntas sobre la medicación. «¿Tomó la pastilla de la noche ayer?» «Tuvo una noche tranquila». Era la preocupación constante de Mateo. Yo respondía afirmativamente, pero algo me decía que aquellas pastillas no eran solo para mantenerlo tranquilo. Desde que don Ramiro había comenzado a mejorar, había notado que se sentía más somnoliento y confuso en las mañanas siguientes a las dosis nocturnas. Empecé a sospechar, pero no tenía pruebas, solo una intuición incómoda. La tensión estalló una tarde de domingo. Don Ramiro, sintiéndose particularmente bien, decidió preguntarle a Mateo sobre la venta de una pequeña parte del terreno de la hacienda. «Mateo, recibí una carta del notario sobre la venta de ese lote cerca del río. No recuerdo haber firmado nada recientemente», dijo, con voz firme. La sonrisa de Mateo se congeló. Intercambió una mirada rápida con Sofía. «Papá, hablamos de eso hace unos meses. Usted estuvo de acuerdo. Dijo que el dinero sería bueno para cubrir los gastos de la hacienda». «No, yo no estuve de acuerdo», insistió don Ramiro. «Dije que lo pensaría. Nunca firmaría sin leer el contrato con calma». «Papá, se le olvidan las cosas», dijo Mateo, el tono ahora cargado de una falsa paciencia. «Su memoria ya no es la misma. Por eso me dio un poder, ¿recuerda? Para encargarme de estas cosas por usted. Un poder para administrar, no para vender lo que es mío». La voz de don Ramiro se elevó y se levantó de la silla, el cuerpo temblando de indignación. Fue entonces cuando Sofía intervino, su mirada venenosa fija en mí. «Esto es culpa tuya», dijo, apuntándome con un dedo acusador. «Desde que llegaste, le andas llenando la cabeza de ideas. Estás tratando de ponerlo en contra de su propia familia». Me quedé paralizada. «Yo no he hecho nada. Solo cuido de su padre», tartamudeé. «Claro que lo cuidas», se burló Mateo acercándose a mí. «Lo cuidas tan bien que ahora cree que puede tomar decisiones de negocios. Su lugar es descansando, y el tuyo es asegurarte de que lo haga. Quizás te estamos pagando para hacer exactamente lo contrario de lo que deberías». La amenaza era clara. No querían un don Ramiro lúcido y cuestionador. Querían al hombre silencioso y apático que encontré cuando llegué.
Aquel enfrentamiento me abrió los ojos. No era solo negligencia o condescendencia. Había algo más oscuro sucediendo en esa casa, un plan deliberado para silenciar a don Ramiro y tomar el control de todo lo que era suyo. Aquella noche, después de que se fueran, dejando atrás una atmósfera pesada y amarga, encontré a don Ramiro en su sillón, mirando la oscuridad de afuera. Parecía más pequeño, derrotado. Me senté cerca de él. No los escuche, don Ramiro. Usted tiene todo el derecho de saber sobre sus cosas. Él giró el rostro hacia mí, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y vergüenza. Creen que ya no sirvo para nada, Lalita, que solo soy un viejo loco al que hay que controlar. Suspiró, un sonido que parecía venir del fondo del alma. Lo peor es que, a veces casi les creo. En ese momento, una ola de protección me invadió. Ya no se trataba solo de mi empleo. Se trataba de la dignidad de aquel hombre. Mirándolo a los ojos, me hice una promesa silenciosa. No dejaría que lo apagaran. Si querían pelea, la tendrían. La cuidadora invisible estaba a punto de volverse muy, muy visible. La semilla de la desconfianza plantada por Mateo y Sofía comenzó a germinar en mi mente. La cuestión de la venta del terreno y la insistencia en los medicamentos de la noche me dejaron en alerta. Empecé a observar todo con más atención, ya no como una cuidadora, sino como una centinela. La oportunidad de investigar surgió unos días después. Mateo llamó, avisando que él y Sofía harían un viaje corto a Guadalajara y que, por lo tanto, no vendrían el domingo. La casa sería solo para mí y don Ramiro durante casi una semana. Sentí un alivio inmediato, seguido por una oleada de determinación. Era mi oportunidad. Decidí empezar por el despacho de don Ramiro. Era una habitación que Mateo mantenía cerrada con llave, alegando que era para evitar que papá se estresara con papeles y cuentas. Él mismo venía una vez por semana para, supuestamente, organizar todo. Usé la excusa de que necesitaba hacer una limpieza general en la habitación. La sala estaba impecablemente ordenada, pero de una forma fría e impersonal. El gran escritorio de caoba estaba libre de cualquier desorden, excepto por una pila de correspondencia y facturas cuidadosamente organizadas. Empecé a mirar los sobres. La mayoría eran facturas normales: electricidad, agua, teléfono. Pero algo me llamó la atención. Había un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de don Ramiro. Yo sabía que él no usaba tarjetas. Siempre había preferido pagar todo en efectivo o con cheque. La curiosidad me venció. Abrí el sobre con cuidado. El saldo era alto, más de 10,000 pesos, y los gastos eran todos en tiendas de lujo en Morelia, restaurantes caros, e incluso un hotel spa. Eran claramente gastos de Mateo y Sofía, cargados a la cuenta del padre. Se me heló la sangre. Era una prueba concreta, pero todavía era mi palabra contra la del hijo. Seguí buscando. En uno de los cajones encontré una carpeta con la etiqueta «Gastos médicos». Dentro había recibos de farmacias, consultas médicas. Noté que la fecha de una consulta con un neurólogo coincidía con un día en que don Ramiro se había sentido muy mal, extremadamente mareado y confundido. Mateo me dijo en ese momento que era solo un malestar de la edad. Ahora me preguntaba si no sería un efecto secundario de los medicamentos. Lo que realmente quería encontrar era el famoso poder que Mateo había mencionado. Rebusqué cajón por cajón, carpeta por carpeta. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando mi mano tocó un fondo falso en el último cajón del escritorio. Con el corazón latiendo con fuerza, logré abrirlo. Dentro había un pequeño fajo de documentos, y allí estaba, el poder notarial. Pero no era solo un poder para administrar, era un poder general, amplio e irrestricto, que le daba a Mateo poder absoluto sobre todos los bienes, cuentas bancarias y decisiones de don Ramiro. La fecha de la firma era de 6 meses atrás, un periodo en el que, según me había contado don Ramiro, estuvo muy enfermo después de una neumonía y apenas recordaba las cosas. Su firma estaba allí, pero parecía temblorosa, incierta. ¿Lo habrían coaccionado para firmar? ¿Habría siquiera entendido lo que estaba firmando? Pero el descubrimiento más perturbador estaba debajo del poder. Era una copia de un estado de cuenta bancario de una cuenta que no conocía. Una cuenta en Suiza, a nombre de Mateo Alarcón, con un saldo sustancial, y había depósitos mensuales regulares, cuyos montos correspondían exactamente a las ganancias que la hacienda debería generar con la venta de las cosechas de aguacate. El dinero estaba siendo desviado, sistemáticamente,
Me senté en la silla de cuero de don Ramiro, con los papeles esparcidos frente a mí. Me faltaba el aliento. La codicia de Mateo era mucho mayor y más cruel de lo que imaginaba. No solo estaba controlando a su padre, lo estaba vaciando financieramente, mientras lo mantenía dopado y aislado. Guardé una copia del estado de cuenta de la tarjeta y anoté los detalles de la cuenta y del poder en un pequeño cuaderno que empecé a llevar conmigo. Volví a poner todo en su lugar, con el cuidado de un ladrón que borra sus huellas. Cuando salí del despacho y cerré la puerta con llave, ya no era la misma mujer que había entrado. La ignorancia protectora se había disipado, reemplazada por la aterradora claridad de la verdad. Tenía en mis manos la prueba de la traición de un hijo contra su propio padre. La pregunta ahora era, ¿qué podía hacer yo, una simple cuidadora, con una verdad tan peligrosa? Con el peso de mi secreto, los días siguientes fueron difíciles. Miraba a don Ramiro y veía no solo a un patrón, sino a una víctima. Cada sonrisa que me daba, cada historia que compartía, aumentaba mi urgencia de protegerlo, pero también mi miedo a las consecuencias. ¿Cómo podría contarle la verdad sin destruir la poca paz que había recuperado? Decidí, por ahora, centrarme en fortalecerlo, en reconectarlo con el mundo y consigo mismo. La música seguía siendo nuestro puente. Una tarde, mientras escuchábamos la radio, sonó una canción de Agustín Lara, Solamente una vez. Vi los ojos de don Ramiro llenarse de lágrimas. Esta era nuestra canción, susurró, de Elena y mía. Bailamos al son de ella en nuestro compromiso. Es una hermosa canción, respondí, con voz suave. Mi esposo, Javier, a él también le gustaba Agustín Lara. Me cantaba Farolito cuando éramos jóvenes. Fue la primera vez que hablé de Javier con él. Decir el nombre de mi exmarido en voz alta todavía traía una punzada de dolor, pero allí, con don Ramiro, pareció diferente. Era solo un recuerdo, parte de mi historia. Me miró con un interés genuino. ¿Estuvo casada mucho tiempo, Lalita? Y entonces, se lo conté. Le conté sobre mis 40 años de matrimonio, sobre los hijos, sobre la nota en la mesa de la cocina. Le conté sobre la soledad, sobre la sensación de haber sido desechada como un objeto viejo. Hablé sin amargura, solo con la honestidad de quien relata los hechos de una vida. Me escuchó en silencio, su mirada fija en mí, llena de una empatía que me desarmó. Cuando terminé, extendió su mano arrugada y tocó la mía. Su piel era fina como el papel, pero su tacto era firme. El dolor de la pérdida y el dolor del abandono, dijo, con voz grave. Son primos hermanos. Yo perdí a Elena por una enfermedad que se la llevó demasiado rápido. Usted perdió a su marido por el tiempo y la vanidad de un hombre. Pero al final, Lalita, lo que queda es el mismo vacío en la casa, el mismo silencio en la mesa. En ese momento, la dinámica entre nosotros cambió para siempre. Ya no éramos patrón y empleada. Éramos dos supervivientes, dos almas que habían conocido la profundidad de la soledad y que, por un azar del destino, se habían encontrado en la vejez. Nuestras historias eran diferentes, pero nuestros sentimientos resonaban el uno en el otro. Encontramos un terreno común, un lugar seguro donde nuestras vulnerabilidades podían ser compartidas sin juicio. Comenzamos a pasar las noches en el porche, no solo escuchando música, sino conversando. Hablábamos de todo, de los cambios en México, de las cosechas, de los hijos que amábamos, pero que parecían vivir en otro planeta. Él me contaba sus sueños de viajar a España para conocer la tierra de sus abuelos. Yo le contaba mi deseo de ver el mar, algo que yo, con 74 años, nunca había hecho. Él se reía de mi forma de hablar, llena de dichos de Tepalcatepec. Yo lo molestaba por su formalidad. Poco a poco, la risa volvió a la casa la soledad, una risa genuina que venía del pecho. Una noche, bajo un cielo estrellado, me preguntó, ¿se arrepiente de algo, Lalita? Pensé durante un largo rato. Me arrepiento de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Respondí con sinceridad, de haber aceptado las cosas como eran, sin cuestionar, de haber creído que mi voz no importaba. Lo miré. ¿Y usted? Él miró las estrellas, sus ojos reflejando la inmensidad de la noche. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que mi hijo veía mis tierras, pero no a mí. Me arrepiento de haberme dejado apagar, de haber confundido la tristeza con la debilidad. Se volvió hacia mí, y su mirada era intensa. Pero quizás todavía no sea demasiado tarde para nosotros dos, ¿verdad? Para encontrar nuestra voz de nuevo. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Todavía no es demasiado tarde. Se convirtieron en un mantra, un faro. Mientras la sombra de Mateo se cernía sobre nosotros,
Una nueva luz comenzaba a brillar en nuestra pequeña alianza, una luz forjada en confidencias, en pasados compartidos y en el sorprendente descubrimiento de que, incluso en el otoño de la vida, todavía era posible encontrar a alguien que entendiera la melodía de tu alma. El regreso de Mateo y Sofía de Guadalajara fue como la llegada de una nube de tormenta en un día de sol. Trajeron de vuelta la tensión, la fría formalidad y el aire de vigilancia. La breve paz que habíamos disfrutado se disipó como la niebla de la mañana. Continué con mi rutina, pero ahora con un peso en el pecho. Cada vez que le servía a Mateo, cada vez que respondía a sus educadas preguntas, me sentía como una actriz en un escenario peligroso. Yo conocía sus secretos, y el esfuerzo por mantener un rostro neutro era agotador. El punto de inflexión, el momento que transformó mi determinación silenciosa en una necesidad de acción, llegó un sábado por la tarde. Estaba en la cocina, preparando la masa para las tortillas, cuando oí sus voces en el patio trasero, cerca de la ventana. Creían que no podía oírlos. «Está demasiado lúcido, Mateo», decía Sofía, la voz un siseo irritado. «Cada día más terco. Hoy me preguntó por los dividendos de las acciones». «Acciones». Hacía años que no mencionaba eso. «Lo sé», respondió Mateo, la frustración evidente en su tono. «Es esa vieja. Estoy seguro. Se pasa el día cuchicheando con él. Debe estar envenenándolo contra nosotros». «¿Envenenándolo o planeando su propio futuro?», replicó Sofía. «No seas ingenuo. Una mujer como ella, sola, sin nada. ¿Crees que todo ese cuidado es por bondad? Es una estafadora, Mateo. Una oportunista. Está esperando el momento adecuado para dar el zarpazo. Pronto aparecerá con una historia de que el viejito le prometió dejarle algo en el testamento». Las palabras me golpearon como trozos de vidrio. Estafadora, oportunista. Yo, que había pasado la vida trabajando honestamente, cuidando de familias que no eran mías con respeto y dedicación. Yo, que veía en don Ramiro no una cuenta bancaria, sino un ser humano que merecía dignidad. La injusticia de la acusación me quemó por dentro, una llama de rabia y humillación. «Tenemos que hacer algo», continuó Mateo. «Voy a hablar con el doctor Valverde. Quizás pueda aumentar la dosis del sedante nocturno. Necesitamos que vuelva a ser maleable, especialmente con la audiencia de interdicción acercándose». Audiencia de interdicción. La frase cayó como una piedra en mi estómago. Así que ese era el plan final. No era solo desviar el dinero, era declararlo legalmente incapaz, quitarle toda su autonomía, toda su identidad, transformarlo oficialmente en un no ser, un fantasma en su propia casa. «¿Y qué hay de ella?», preguntó Sofía. «¿No podemos simplemente despedirla? Si lo está influenciando tenemos que sacarla de aquí». «Todavía no», dijo Mateo pensativo. «Eso llamaría mucho la atención. A él le agrada. Si la despedimos ahora podría rebelarse. Incluso podría intentar contactar a su abogado. No, tenemos que hacerlo de forma más inteligente. Vamos a desacreditarla primero. Hacer que el propio papá crea que no es de fiar, que está robando cosas pequeñas, que se confunde con los medicamentos. Vamos a minar la confianza que él tiene en ella. Cuando él mismo pida que se vaya, nuestro problema estará resuelto». Me alejé de la ventana, el corazón martilleando contra mis costillas. Mis manos, cubiertas de harina, temblaban incontrolablemente. No solo iban a despedirme, iban a destruir mi reputación, mi dignidad. Iban a usarme como un peón en su juego cruel para destruir a don Ramiro. La rabia que sentí antes se transformó en algo más frío, más duro. Se transformó en resolución. Habían subestimado a la vieja. Veían a una cuidadora pobre e ignorante. No veían a la mujer que había criado a 3 hijos, que había sobrevivido al abandono, que había aprendido a leer a las personas en sus silencios y en sus miradas. Volví a mi masa de tortilla, mis manos ahora firmes. Cada movimiento era deliberado, preciso. Habían declarado la guerra, y yo, Eulalia García, no iba a huir del campo de batalla, iba a luchar, por don Ramiro, y por primera vez en mucho tiempo, por mí misma. El juego había comenzado, y yo conocía las reglas mucho mejor de lo que ellos imaginaban. La conversación que escuché en el patio lo cambió todo. Mi misión, antes nebulosa, ahora tenía un enfoque cristalino. Necesitaba más que solo sospechas y algunos papeles. Necesitaba un registro, un testimonio irrefutable que pudiera proteger a don Ramiro y a mí misma. En mi siguiente día libre, fui a la pequeña papelería del pueblo y compré un cuaderno de tapa dura negra y una pluma. Aquel cuaderno se convirtió en mi confidente,
mi arma secreta. Lo llamé el diario de la verdad. Todas las noches, después de que don Ramiro se durmiera y la casa se sumergiera en el silencio, me sentaba en la pequeña mesa de mi cuarto y escribía. Empecé desde el principio. Anoté la fecha de mi llegada, mis primeras impresiones sobre el estado de apatía de don Ramiro. Describí la insistencia de Mateo en los medicamentos nocturnos. Registré la conversación sobre la venta del terreno. Transcribí, palabra por palabra, el diálogo venenoso entre Mateo y Sofía que había oído en el patio, con la fecha y la hora exactas. Mi diario se convirtió en una crónica meticulosa de la vida en la soledad. 15 de octubre. Escribí. Hoy, don Ramiro parecía confundido por la mañana. Me preguntó 3 veces qué día era. Coincide con el hecho de que Mateo estuvo aquí anoche e insistió en que le diera a don Ramiro la pastilla extra para dormir bien. Sospecho que la pastilla extra es la causa de su confusión. 22 de octubre. Mateo trajo unos papeles para que su padre los firmara. Dijo que eran documentos de rutina del banco. Don Ramiro, sintiéndose más fuerte, pidió leerlos antes. Mateo se molestó visiblemente, diciendo: «Papá, no se canse con eso, confía en mí». Logré ver de reojo el encabezado del documento. No era del banco, era de una inmobiliaria. Lo registraba todo, las pequeñas mentiras, las manipulaciones sutiles, los intentos de desacreditarme. Una vez, Sofía perdió un anillo de poco valor y lo encontró días después en el bolsillo de mi delantal, que estaba colgado en la lavandería. No me acusó directamente, pero su mirada lo decía todo. Anoté el incidente en detalle. Mientras mi diario engordaba con verdades sombrías, también trabajaba para fortalecer el espíritu de don Ramiro. Lo animé a releer sus libros de poesía, a escuchar su música favorita, a contarme más historias. Cada recuerdo que recuperaba, cada opinión que expresaba, era una victoria contra el plan de Mateo de borrarlo. Los dos empezamos a jugar a las damas por la noche. Al principio, lo dejaba ganar, pero pronto su mente, estimulada y libre del exceso de sedantes, empecé a olvidar darle la pastilla extra de vez en cuando, reemplazándola por un té de manzanilla. Se agudizó de nuevo. Empezó a ganarme, planeando sus jugadas con una lógica impecable. «Jaque mate, Lalita», decía, con un brillo travieso en los ojos. Aquel brillo era mi mayor recompensa. Era la prueba de que el hombre vibrante que vi en las fotografías todavía estaba allí. Esconder el diario era mi mayor preocupación. Sabía que si Mateo lo encontraba, todo estaría perdido. Encontré el escondite perfecto, dentro de un corte que hice en el forro de mi vieja maleta, debajo de la foto amarillenta de mis hijos. Era el último lugar donde se les ocurriría buscar. Pasaron las semanas. Mi cuaderno negro estaba casi lleno. No contenía solo hechos y fechas, sino también mis propios miedos y esperanzas. Era un registro de la injusticia que estábamos sufriendo, pero también un testimonio de la amistad y la confianza que habían florecido entre don Ramiro y yo. No sabía exactamente cómo o cuándo usaría esa información. Solo sabía que necesitaba estar preparada. El diario era más que tinta sobre papel. Era la voz de don Ramiro cuando intentaban silenciarlo. Era mi dignidad cuando intentaban robarla. Era la verdad, esperando pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. El otoño llegó a Cualcomán, pintando las colinas con tonos de ocre y dorado. Las mañanas se volvieron más frías, y una fina niebla cubría los huertos al amanecer. Con el tiempo más frío, don Ramiro empezó a tener más dolores en el pecho, una punzada de angina que iba y venía, un recordatorio más de su fragilidad física. En una noche particularmente fría, el dolor vino más fuerte. Lo oí gemir en su cuarto y corrí hacia allí. Estaba sentado al borde de la cama, el rostro pálido y sudoroso, la mano presionando su pecho. «El dolor está fuerte, Lalita», dijo, con la respiración entrecortada. Mi corazón se disparó. Seguí el protocolo que el médico me había enseñado. Coloqué la pequeña pastilla debajo de su lengua y lo ayudé a recostarse en las almohadas. Me senté a su lado en la cama, sosteniendo su mano. Su piel estaba fría como el hielo, pero su agarre era fuerte, casi desesperado. «Va a pasar, don Ramiro. Respire hondo. Estoy aquí con usted», decía, más para calmarme a mí misma que a él. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por su respiración jadeante y el aullido del viento afuera. En ese momento, la inmensidad de nuestra soledad era palpable. Éramos 2 viejos, solos en una casa grande, enfrentando la noche y la mortalidad. Llamé a Mateo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, la voz somnolienta e irritada.
¿Qué pasa, Eulalia? Son las 2 de la mañana. Es su padre. Tiene un dolor fuerte en el pecho. Creo que debería venir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Tomó el medicamento? Sí, señor. Acabo de dárselo. Entonces espere. Debería pasar. No hay necesidad de que conduzca hasta allá en medio de la noche por un dolorcito. Si empeora, llámeme de nuevo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Un dolorcito. Su frialdad me conmocionó más que cualquiera de sus manipulaciones financieras. En ese momento, la vida de su padre era un inconveniente. Volví al cuarto. La respiración de don Ramiro era más tranquila. El color volvía a su rostro. El medicamento estaba haciendo efecto. Pero el agarre en mi mano no disminuyó. «No viene, ¿verdad?», preguntó, la voz débil pero lúcida. Tragué saliva. Dijo que esperáramos el efecto del medicamento. Don Ramiro cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su sien y se perdió en su pelo blanco. No era una lágrima de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. El dolor de ser una carga. El dolor de ser invisible para su propio hijo. Me quedé allí, sosteniendo su mano, hasta que el dolor pasó por completo y su respiración se convirtió en el suave ritmo del sueño. No me atreví a moverme. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Aquella noche, yo no era solo la cuidadora, yo era su familia. La única persona en el mundo a la que le importaba si viviría para ver el amanecer. Cuando el sol finalmente salió, tiñendo el cielo de rosa y naranja, él abrió los ojos, miró nuestras manos, todavía unidas sobre la manta. Luego, me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de una dolorosa claridad. «Se quedó aquí toda la noche», afirmó. No preguntó. «No lo iba a dejar solo», respondí simplemente. Apretó mi mano con delicadeza. «En toda mi vida, Lalita, he tenido a mucha gente a mi alrededor. Familia, amigos, trabajadores. Pero esta noche me di cuenta de que la única persona con la que realmente puedo contar es usted». Hizo una pausa, tragando saliva. «Usted es la única que me ve, Lalita. No al viejo dueño de la hacienda, no al padre enfermo. Usted ve a Ramiro». Sus palabras me tocaron en un lugar que había mantenido cerrado durante años. La necesidad de ser vista, de ser valorada por quien era. Aquel momento de vulnerabilidad compartida, en esa madrugada fría, forjó un lazo entre nosotros que iba más allá de la amistad, más allá del respeto. Era un lazo de profunda conexión humana, de mutua salvación. Supe, con una certeza que me erizó el alma, que haría cualquier cosa para proteger a aquel hombre. La batalla que se avecinaba ya no era sobre dinero o herencia, era sobre honor, sobre lealtad, era sobre la mano que sostiene a la otra en medio de la oscuridad, y no iba a soltar la suya. Nunca. Unos días después de la crisis de angina de don Ramiro, la normalidad, o nuestra versión distorsionada de ella, regresó a la hacienda. Mateo llamó a la mañana siguiente, preguntando superficialmente por la salud de su padre, pero no demostró ningún remordimiento por su ausencia. Don Ramiro, por su parte, se volvió más callado, pero era un silencio diferente, pensativo. La frialdad de su hijo lo había herido, pero también lo había despertado a una realidad que quizás había estado evitando. La prueba final del plan de Mateo llegó de forma discreta. Dentro de un sobre de papel manila, estaba recogiendo la correspondencia en el buzón de la entrada de la hacienda cuando lo vi. Era de un despacho de abogados en Morelia, Valverde & Asociados. El nombre me sonó familiar. Valverde. Era el médico que Mateo había mencionado, el que podría aumentar la dosis. Aparentemente, la familia Valverde no solo se ocupaba de la salud, sino también de los problemas legales de sus clientes. El sobre estaba dirigido a Mateo Alarcón, pero a la dirección de la hacienda. Un error, quizás, o prisa. Sentí un escalofrío. Mi intuición me decía que el contenido de ese sobre era importante. Luché contra mi conciencia por un momento. Abrir la correspondencia de otra persona estaba mal. Era una violación. Pero ¿no sería una violación mayor permitir que un hombre fuera traicionado y despojado de su dignidad? Mi lealtad a don Ramiro venció. Con manos temblorosas, llevé el sobre a la cocina. Con el vapor de una tetera, logré despegar la solapa sin rasgarla. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Dentro había una única hoja de papel con membrete. Era una carta del abogado, el doctor Fernando Valverde, para Mateo. «Estimado señor Alarcón», comenzaba la carta. «En seguimiento a nuestra última conversación, le confirmo que la demanda inicial para el proceso de interdicción de su padre, Ramiro Alarcón, ha sido debidamente presentada. La primera audiencia ha sido programada para el día 12 de diciembre.
Como discutimos, la base de nuestra argumentación será el deterioro de sus facultades mentales, evidenciado por el diagnóstico de demencia senil en etapa inicial proporcionado por mi hermano, el doctor Carlos Valverde. He adjuntado copias de los informes médicos para su apreciación. Recomiendo encarecidamente que, hasta la fecha de la audiencia, limitemos al máximo el contacto de su padre con terceros que puedan influenciarlo negativamente. La cuidadora actual, la señora Eulalia García, debe ser observada de cerca. Cualquier comportamiento que indique que está tratando de manipular a su padre o socavar la autoridad de la familia debe ser documentado e informado a mí de inmediato. Tal testimonio puede ser útil en el juicio para demostrar la vulnerabilidad de su padre. Confío en que tendremos éxito. Con la interdicción decretada, usted tendrá el control legal pleno para actuar en el mejor interés del patrimonio de su padre. Atentamente, Dr. Fernando Valverde. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la autonomía de don Ramiro. Interdicción, deterioro mental, vulnerabilidad, manipular. Estaba todo allí, en blanco y negro. Un plan frío, calculado, involucrando a un médico y un abogado, hermanos, para robarle a un hombre su propia mente, su propia voluntad. Sentí náuseas. Iban a usarme a mí, mi cariño y mi cuidado, en su contra. Iban a pintar mi afecto como manipulación, mi lealtad como oportunismo. La crueldad del plan era de una bajeza que apenas podía concebir. Con el máximo cuidado, volví a poner la carta en el sobre y la pegué. La dejé con el resto de la correspondencia de Mateo, en la mesita de la entrada, donde la encontraría. Pero antes, hice algo que sabía que era arriesgado. Tomé mi celular, un aparato simple que usaba solo para hablar con mis hijos, y le saqué una fotografía nítida a la carta. La imagen era mi prueba, mi bomba de tiempo. Aquella tarde, cuando Mateo llegó para su visita habitual, tomó la correspondencia sin notar nada extraño. Lo vi abrir el sobre y leer la carta, una pequeña sonrisa de satisfacción formándose en sus labios. No tenía idea de que su plan secreto ahora tenía una testigo. La fecha de la audiencia estaba fijada, 12 de diciembre, menos de 2 meses. El reloj corría. Ya no tenía tiempo para la observación silenciosa. Había llegado el momento de contarle a don Ramiro toda la verdad y preparar nuestra defensa. La guerra ya no era fría. Estaba a punto de ponerse muy, muy caliente. Pasé 2 días con la verdad de la carta quemándome por dentro. ¿Cómo decirle a un padre que su propio hijo está conspirando para declararlo loco? ¿Cómo presentar pruebas de una traición tan fundamental sin quebrar el espíritu de un hombre que ya estaba tan fragilizado? Esperé el momento adecuado, un momento de calma y fuerza. Llegó un jueves por la tarde. El sol era suave. La luz dorada del otoño inundaba el porche. Don Ramiro parecía particularmente lúcido y en paz. Estábamos tomando café, en silencio, simplemente disfrutando de la vista de las colinas. Don Ramiro, comencé, la voz más temblorosa de lo que me gustaría. Necesito contarle algo muy serio, y le pido que me escuche hasta el final, sin alterarse. Bajó la taza y me miró, sus ojos azul grisáceo atentos. La seriedad en mi tono lo alertó. Solo asintió, esperando. Con el corazón en un puño, comencé a narrarlo todo. Empecé con mis sospechas iniciales, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, el poder que encontré en el cajón, los extractos bancarios. Hablé de las pastillas extra, de la conversación que oí en el patio, de cómo planeaban desacreditarme. Finalmente, con la voz entrecortada, le conté sobre la carta del abogado, sobre la audiencia de interdicción fijada para el 12 de diciembre. Le mostré la fotografía de la carta en mi celular. La pequeña pantalla brillaba con las crueles palabras. Mientras hablaba, el rostro de don Ramiro pasaba por una tormenta de emociones. Primero, la confusión. Luego, la negación. Un leve movimiento de cabeza, como si no pudiera creer lo que oía. Después, la dolorosa comprensión, que endureció sus facciones y apagó la luz de sus ojos. Y finalmente, una profunda y abrumadora tristeza. Cuando terminé, un pesado silencio cayó sobre el porche. No dijo nada. Solo se quedó mirando el horizonte, las colinas que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Vi su barbilla temblar, sus hombros encorvarse, como si el peso de mi revelación lo estuviera aplastando físicamente. Se levantó y, sin decir una palabra, entró en la casa. Lo seguí, aprensiva. Fue a su cuarto y cerró la puerta. Me quedé afuera, con el corazón encogido, sin saber qué hacer. ¿Habría cometido un error?
¿Habría destruido lo poco que quedaba de él? Pasaron las horas. El sol se puso. La casa se oscureció. No me atreví a tocar la puerta. Preparé la cena, pero no pude comer. Solo esperé. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, la puerta del cuarto se abrió. Don Ramiro salió. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos. Era evidente que había llorado durante horas. Lloró por el hijo que había perdido, por la confianza que se había roto, por su propia vida que le estaban robando. Vino a la cocina, donde yo estaba sentada en la oscuridad. Encendió la luz. Sus ojos encontraron los míos. Esperaba ver derrota, resignación, pero detrás del dolor vi algo más, una chispa de acero, la misma fibra del hombre que construyó aquel imperio desde cero. Lo sabía, dijo, con la voz ronca. En el fondo de mi corazón lo sabía, pero no quería ver. Es más fácil hacerse el ciego que admitir que tu propia sangre te ha traicionado de forma tan vil. Se sentó a la mesa frente a mí. Me sentí tan débil, Lalita, tan inútil. Después de que Elena se fue, una parte de mí se fue con ella. Dejé que Mateo se encargara de todo, porque era más fácil. Dejé que me tratara como a un niño, porque me sentía como uno. Dejé que me disminuyeran, día tras día, hasta que casi creí que era el viejo senil que ellos querían que fuera. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Pero usted no me dejó creerlo. Usted me recordó quién soy. Usted luchó por mí cuando yo ya no tenía fuerzas para luchar por mí mismo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su voz era firme. Esta humillación se acaba aquí. No van a convertirme en un fantasma. No van a robarme mi nombre, mi dignidad. Me miró directamente a los ojos y vi al hombre de las fotografías antiguas, al patriarca, al luchador. Usted ha sido mi cuidadora, mi amiga, mi confidente. Ahora, Lalita, necesito pedirle una cosa más. Respiró hondo. ¿Me ayudaría a luchar? ¿Sería mi aliada en esta guerra? La pregunta quedó en el aire, cargada con todo el peso de lo que estaba por venir. Era una invitación al peligro, a la confrontación, a un futuro incierto. Pero mirando a aquel hombre, su dolor y su recién encontrado coraje, solo había una respuesta posible. Hasta el final, don Ramiro, dije, apretando su mano. Hasta el final. Aquella noche, la casa La Soledad dejó de ser un lugar de melancolía. Se transformó en nuestro cuartel general. La tristeza dio paso a la estrategia. La víctima y la cuidadora se convirtieron en una alianza, y la batalla por el alma de Ramiro Alarcón había comenzado oficialmente. La decisión de luchar transformó la atmósfera de la casa. La melancolía fue reemplazada por una energía enfocada, casi febril. Éramos David contra Goliat, dos ancianos contra un sistema legal y familiar que parecía impenetrable. Pero teníamos algo que ellos no tenían, la verdad y una determinación nacida de la desesperación. Nuestra primera reunión de estrategia tuvo lugar a la mañana siguiente, en la biblioteca. Don Ramiro, por primera vez en años, se sentó a la cabecera de la gran mesa de estudio, el lugar que solía ser el centro de mando de la hacienda. Yo me senté a su lado, con mi cuaderno de tapa negra y la fotografía de la carta del abogado. Primero, dijo, con una lucidez que me sorprendió, necesitamos entender el tamaño del daño. Necesito saber exactamente cuánto desvió, qué vendió, qué planea hacer. Anoté todo lo que descubrí, respondí, abriendo mi diario. Le mostré las notas sobre el estado de cuenta de la tarjeta, la venta del lote, la cuenta en Suiza. Estudió mis notas, el rostro una máscara de concentración. La cuenta en Suiza, eso es serio, muestra premeditación. No estaba solo cubriendo gastos, estaba construyendo un nido para sí mismo. Sacudió la cabeza, más con decepción que con rabia. La ambición ciega a un hombre. ¿Qué haremos, don Ramiro? La audiencia es en menos de 2 meses. Tienen informes médicos, un abogado. Y nosotros tenemos la verdad, me interrumpió, golpeando el dedo en mi cuaderno. Eso es más poderoso, pero la verdad necesita una voz fuerte para ser escuchada en un tribunal. Yo no puedo ir allí solo. Dirán que estoy siendo manipulado por usted, y usted no puede ir sola. Dirán que es una oportunista. Necesitamos a un tercero, alguien de fuera, con credibilidad, que pueda ayudarnos a organizar esto y a representarnos. Se quedó en silencio por un momento, los ojos cerrados, buscando en su memoria. De repente, los abrió, una chispa de esperanza en ellos. Javier, dijo. Javier Mendoza. ¿Quién es Javier? Pregunté. Un viejo amigo, el mejor amigo que he tenido. Nos criamos juntos. Se convirtió en contador, uno de los mejores del estado.
Se encargó de las finanzas de la hacienda durante más de 30 años, hasta que se jubiló. Conoce cada centavo, cada contrato, cada pedazo de tierra de esta propiedad mejor que yo. Mateo lo despidió hace 5 años. Dijo que necesitaba alguien más moderno, que entendiera de computadoras. La verdad es que necesitaba quitar a Javier del camino, porque Javier es demasiado honesto. Nunca habría permitido este robo. ¿Dónde está ahora?, pregunté, sintiendo un hilo de esperanza. Vive en Pátzcuaro. Se retiró allí con su esposa. No hemos hablado en algún tiempo. Después de que Elena murió y Mateo empezó a hacerse cargo de todo, me aislé. Me avergüenza admitirlo, pero me alejé de todos. Me miró, la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Cree que nos ayudaría, después de tanto tiempo? Un amigo de verdad nunca lo abandonaría, don Ramiro. Especialmente ahora. La decisión estaba tomada. Necesitábamos llegar hasta Javier Mendoza. Pero, ¿cómo? No podíamos simplemente telefonear. Los teléfonos de la casa ciertamente podrían estar siendo monitoreados por Mateo de alguna manera, y no podíamos pedirle a nadie del pueblo que nos llevara, pues la noticia se extendería. Yo conduzco, dijo don Ramiro, sorprendiéndome. Pero usted no conduce desde hace años. Mateo dijo que el médico se lo prohibió. Él sonrió, una sonrisa astuta. Mateo dijo muchas cosas. Mi licencia de conducir todavía es válida, y la vieja camioneta todavía está en el garaje. A Mateo nunca le importó. Prefiere sus autos de lujo. No se ha usado en años, pero el motor es fuerte. Con un poco de suerte arranca. El plan era audaz, casi loco. 2 ancianos, uno con el corazón frágil y la otra con las rodillas malas, planeando una fuga secreta en una camioneta vieja para encontrar a un amigo jubilado en otra ciudad. Parecía el argumento de una película. ¿Cuándo lo haremos?, pregunté, el corazón acelerado con una mezcla de miedo y emoción. Mañana, dijo, con firmeza. Mateo cree que voy a Morelia a una reunión de negocios. Tendremos todo el día. Saldremos al amanecer, como 2 ladrones huyendo con su propio destino. Aquella noche apenas pude dormir. La alianza estaba forjada, el plan trazado. Por primera vez, no estábamos solo reaccionando, estábamos actuando, estábamos tomando las riendas de nuevo. El camino a Pátzcuaro sería largo e incierto, pero era el camino hacia nuestra libertad, y lo recorreríamos juntos. La mañana siguiente amaneció fría y gris. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran la cima de las colinas, don Ramiro y yo ya estábamos en el garaje. El lugar olía a polvo, aceite y tiempo. Cubierta por una lona, estaba la vieja camioneta. Era una Ford de los años 70, de un azul descolorido, con algunas manchas de óxido, pero una estructura robusta que prometía resistencia. Don Ramiro, con un vigor que no le había visto en mucho tiempo, retiró la lona. Pasó la mano por la carrocería del vehículo con un afecto que se reserva a un viejo amigo. Esta camioneta construyó esta hacienda, dijo. Cargó ladrillos, transportó cosechas, llevó a Elena al hospital cuando nacieron los niños. Nunca nos falló. Se subió, puso la llave en el encendido y la giró. El motor tosió, se ahogó, protestó. Mi corazón se hundió. Intentó de nuevo. Un sonido de metal arrastrándose. Al tercer intento, con un rugido explosivo que asustó a los pájaros en las ramas cercanas, el motor arrancó. Una sonrisa de triunfo iluminó el rostro de don Ramiro. Salimos por la parte trasera de la propiedad, por un camino de tierra que rara vez se usaba. Cada bache de la camioneta parecía un golpe de tambor anunciando nuestra pequeña rebelión. Cuando llegamos a la carretera principal, el sol estaba saliendo, pintando el cielo con colores vibrantes. Parecía un buen presagio. El viaje a Pátzcuaro fue un viaje en el tiempo. Don Ramiro conducía con una confianza sorprendente, las manos firmes en el volante. Por el camino, señalaba lugares y contaba historias. Allí, en esa curva, fue donde le pedí matrimonio a Elena. En ese pueblito, solíamos parar a comer las mejores carnitas de Michoacán. No era el paciente frágil, era el hombre en su elemento, el dueño de su tierra y de sus memorias. Llegamos a Pátzcuaro a media mañana. La ciudad, con sus calles empedradas, casonas coloniales y el famoso lago, era hermosa. Don Ramiro nos guió por una calle tranquila, con casas coloridas y bugambillas derramándose sobre los muros. Se detuvo frente a una casa de fachada amarilla con una puerta de madera maciza. «Es aquí», dijo, apagando el motor. Dudó por un momento, la mano en la manija de la puerta. La inseguridad volvió a sus ojos. «¿Y si no quiere vernos, Lalita?» «Solo hay una forma de saberlo», respondí, animándolo.
Bajamos de la camioneta. Don Ramiro caminó lentamente hasta la puerta y tocó. Oímos pasos desde adentro, y la puerta se abrió. Un hombre de mediana estatura, con abundante pelo blanco y un bigote espeso, apareció. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver quién estaba allí. «¿Ramiro?», dijo, la voz llena de incredulidad. «Ramiro Alarcón. Por Dios, ¿eres tú mismo?» «Javier, mi viejo amigo», dijo don Ramiro, la voz entrecortada. Los dos hombres se abrazaron allí en la puerta. Un abrazo torpe, pero cargado de décadas de amistad y tiempo perdido. Javier entonces me miró, curioso. «Javier, esta es Eulalia García, mi cuidadora y mi amiga. De hecho, mi aliada», presentó don Ramiro. Javier nos invitó a pasar. La casa era acogedora, llena de libros y artesanía local. Su esposa, una señora simpática llamada Rosa, nos sirvió café y pan dulce. Sentados en la sala, don Ramiro, con mi ayuda, contó toda la historia. Javier escuchaba en silencio, su expresión pasando de la alegría del reencuentro a la preocupación y finalmente a una furia contenida. Hojeó mi cuaderno, miró la foto de la carta del abogado, su rostro endureciéndose a cada página. Cuando terminamos, golpeó el puño cerrado en la palma de la otra mano. «Ese muchacho, ese Mateo. Siempre supe que su ambición no tenía límites, pero esto es monstruoso. Intentar incapacitar a su propio padre». Se levantó y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Despedirme fue su primera jugada. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas, alguien que no supiera cómo funcionaban realmente las cosas. Se detuvo y miró a don Ramiro, los ojos llenos de lealtad. «No estás solo en esto, Ramiro. Nunca lo has estado. Pueden tener un abogado, pero nosotros tenemos 30 años de registros. Tengo copias de balances antiguos, de contratos. Sé dónde entró cada peso y a dónde debería haber ido. Creen que pueden borrar la historia, pero la historia tiene raíces profundas». Luego se volvió hacia mí. «Y usted, Eulalia, fue valiente, muy valiente. En ese momento, en la sala de aquella casa amarilla en Pátzcuaro, nuestra alianza de 2 se convirtió en un ejército de 3. Javier Mendoza, el contador jubilado de mente aguda y corazón leal, era la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. No solo nos creyó, nos dio un plan. «Vamos a organizar todo esto», dijo, tomando mi cuaderno. «Vamos a transformar sus notas en pruebas. Vamos a encontrar un abogado de verdad, uno que no pueda ser comprado. Vamos a luchar, Ramiro. Y te lo prometo, vamos a ganar». Salimos de Pátzcuaro al final de la tarde, dejando todas nuestras pruebas con Javier. El camino de regreso fue más silencioso, pero era un silencio lleno de esperanza. El sol se ponía frente a nosotros, y sentí, por primera vez, que la oscuridad que nos envolvía estaba, finalmente, comenzando a ceder. El viaje de regreso de Pátzcuaro fue diferente al de ida. La emoción de la fuga había dado paso a una calma reflexiva. El éxito de nuestra misión nos llenó de esperanza, pero también de la sobria comprensión de la batalla que teníamos por delante. La vieja camioneta azul parecía más firme en la carretera, como si también ella sintiera el peso de nuestra nueva responsabilidad. Don Ramiro conducía con la misma seguridad, pero su mirada estaba distante, perdida en pensamientos. El encuentro con Javier lo había revitalizado, pero también reabierto viejas heridas. «Sabe, Lalita», dijo, rompiendo el silencio mientras pasábamos por un campo de flores de cempasúchil. «Javier y yo solíamos correr por estos campos cuando éramos niños. Nuestras familias no tenían mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Juramos que siempre nos cuidaríamos, y yo rompí esa promesa. Me cerré al mundo, a mis amigos. Usted estaba de luto, don Ramiro. El dolor nos hace hacer cosas que no entendemos. Quizás», suspiró, «pero el luto no es excusa para el abandono. Yo abandoné a Javier, y en cierto modo, me abandoné a mí mismo. Hizo falta que mi hijo intentara robarme todo para que me diera cuenta de lo que realmente estaba perdiendo». Sus palabras estaban llenas de una honestidad brutal. No se estaba lamentando, estaba haciendo un balance de su vida, reconociendo sus errores. Aquel hombre a mi lado no era el mismo que había conocido meses atrás. La fragilidad había dado paso a la fuerza, la apatía a la introspección. Estaba presenciando el renacimiento de un hombre en tiempo real. Mientras caía la noche, trayendo consigo un frío cortante, la camioneta comenzó a fallar. El motor tosía y se ahogaba, el mismo sonido que había hecho por la mañana, pero ahora era más amenazador. Finalmente, con una última sacudida,
El motor se apagó. Nos detuvimos en el arcén de una carretera oscura y desierta, a decenas de kilómetros de casa. «Listo», dijo don Ramiro, golpeando el volante con frustración. «Después de tantos años, finalmente nos ha fallado». El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Estábamos en medio de la nada. Hacía frío. Don Ramiro no podía exponerse a tanto estrés. Y, lo peor de todo, Mateo pronto notaría nuestra ausencia. «Calma, Lalita, calma», dijo, notando mi nerviosismo. «Vamos a pensar». Abrió el capó, pero la oscuridad era total. Nuestros celulares no tenían señal en esa área remota. Estábamos verdaderamente solos. Me senté en el asiento del pasajero, abrazándome para calentarme, sintiendo cómo la esperanza del día se desvanecía. Fue entonces cuando don Ramiro comenzó a reír. Una risa baja, que pronto se convirtió en una carcajada genuina que resonó en la noche silenciosa. Lo miré, confundida. «¿De qué se ríe?» «Me río de nosotros, Lalita», dijo, entre risas. «Mírenos, dos fugitivos de la tercera edad, con un auto averiado en medio de la nada, en una misión secreta para luchar contra un hijo codicioso. Si esto no es una escena de telenovela, no sé qué es». Su risa era contagiosa. Empecé a sonreír, y pronto yo también estaba riendo. Reímos de la ironía, del absurdo, de la desesperación de nuestra situación. Reímos hasta que las lágrimas rodaron por nuestros rostros. Aquella risa, en esa carretera oscura, fue un acto de desafío. Fue nuestra forma de decirle al destino que podía derribarnos, pero no podía quebrarnos. Cuando las risas cesaron, una calma serena se instaló entre nosotros. Don Ramiro encontró una vieja manta de lana en el asiento trasero y la puso sobre nuestros hombros. Nos quedamos allí, lado a lado, mirando el cielo increíblemente estrellado, lejos de las luces de la ciudad. «¿Sabe?», dijo suavemente, «hacía años que no veía las estrellas así». Elena y yo solíamos sentarnos en el porche e intentar encontrar las constelaciones. El viaje, que debía ser un simple trayecto de regreso, se convirtió en algo más. Se convirtió en un momento de pausa forzada, un interludio inesperado donde, despojados de todo, encontramos fuerza el uno en el otro y en el humor. No éramos solo aliados en una batalla legal, éramos compañeros de viaje, compartiendo una manta, risas y la inmensidad del cielo nocturno. Después de casi una hora, los faros de un camión aparecieron a lo lejos. Hicimos señas y el conductor, un hombre amable que transportaba aguacates, se detuvo. Nos remolcó hasta el pueblo más cercano, donde pudimos llamar a un taxi para el resto del camino. Llegamos a la soledad de madrugada, exhaustos, pero extrañamente victoriosos. Entramos en la casa silenciosamente, como dos adolescentes que vuelven tarde de una fiesta. El viaje de regreso había sido un desastre logístico, pero un triunfo del espíritu. Nos demostró que, incluso cuando todo salía mal, mientras estuviéramos juntos, lograríamos encontrar un camino, y a veces, incluso un motivo para reír. Los días siguientes a nuestro viaje a Pátzcuaro fueron de una calma tensa. Mateo no pareció notar nuestra ausencia prolongada, lo que confirmó nuestras sospechas de que su interés por la hacienda era puramente administrativo y distante. Por fuera, la rutina en la soledad continuaba igual. Por dentro, éramos un centro de operaciones secretas. Javier nos llamaba desde un teléfono público en Pátzcuaro en horarios acordados, para evitar cualquier riesgo de rastreo. Sus noticias eran una mezcla de indignación y progreso. «Es peor de lo que imaginábamos, Ramiro», dijo en una de las llamadas, la voz crepitando en la línea. «Revisé las copias de los documentos que me diste y las crucé con los registros antiguos que tengo. Mateo no solo desviaba las ganancias, sistemáticamente devaluaba los activos de la hacienda en el papel, probablemente para pagar menos impuestos y para que en el futuro pudiera comprar la parte de sus hermanos por un valor irrisorio. Javier descubrió que Mateo había creado empresas fantasma. Una de ellas, una supuesta consultoría agrícola, era propiedad de Sofía. Mateo contrataba a esta empresa por sumas exorbitantes para prestar servicios a la hacienda, pagándose efectivamente a sí mismo con el dinero de su padre. «Es una telaraña compleja y bien tejida», explicó Javier. «Usó su conocimiento del negocio en tu contra, pero todo tejedor deja un hilo suelto, y creo que he encontrado el nuestro». El hilo suelto era un préstamo. Mateo había solicitado un gran préstamo bancario a nombre de la hacienda, utilizando la propiedad como garantía. El dinero, sin embargo, nunca entró en las cuentas de la empresa. Javier, usando sus antiguos contactos en el banco,
Logró rastrear la transferencia a una cuenta offshore, diferente de la de Suiza. Era una cuenta destinada a un único propósito: la compra de un apartamento de lujo en San Diego, California. Se estaba preparando para huir, concluyó Javier. El plan probablemente era incapacitarte, vender la hacienda a precio de ganga a un comprador amigo, o incluso a él mismo, a través de otra empresa, y desaparecer con el dinero. Cada revelación era una puñalada en el corazón de don Ramiro. Ver la magnitud de la traición de su hijo, la frialdad de su planificación, era devastador. Había noches en que lo encontraba en la biblioteca, simplemente mirando una fotografía de Mateo cuando era niño, el rostro contraído de dolor. ¿En qué me equivoqué, Lalita?, me preguntaba. ¿Qué clase de padre cría a un monstruo así? Usted no crió a un monstruo, respondía, sentándome a su lado. Usted crió a un hijo. La codicia es una elección suya, no un fallo suyo. Mientras Javier desentrañaba el fraude financiero, también nos puso en contacto con un abogado en Morelia, no una figura prominente, sino un hombre mayor, semi-retirado, conocido por su integridad inquebrantable y por tomar casos que nadie más quería. Su nombre era licenciado Benítez. Hablamos con Benítez por teléfono. Su voz era tranquila y ponderada. Nos escuchó pacientemente, hizo preguntas precisas y, al final, aceptó reunirse con nosotros. La estrategia de ellos es atacar su credibilidad, don Ramiro, explicó Benítez. Nuestra estrategia será demoler la de ellos. No solo nos defenderemos de la acusación de demencia, contraatacaremos con pruebas de fraude, mala administración y abuso de confianza. Transformaremos la audiencia de interdicción en un juicio sobre el carácter de Mateo Alarcón. Javier trabajó incansablemente, armando un expediente completo. Cada transacción sospechosa, cada contrato fraudulento, cada desvío de fondos fue documentado con una precisión quirúrgica. Mi diario de la verdad fue incorporado como un anexo, un testimonio del abuso psicológico y la manipulación diaria. La documentación se acumulaba sobre la mesa de la biblioteca. Lo que comenzó como una sospecha ahora era una montaña de evidencias. El fraude estaba desentrañado, expuesto en su sórdida complejidad. Teníamos las armas. Ahora necesitábamos prepararnos para la guerra. La sala del tribunal sería nuestro campo de batalla, y la fecha, el 12 de diciembre, se acercaba como una tormenta en el horizonte. Noviembre se arrastró en una neblina de ansiedad y preparación. Las hojas de los árboles cayeron, dejando las ramas desnudas contra el cielo gris. La hacienda parecía contener la respiración, esperando el invierno, esperando el enfrentamiento. Mateo y Sofía continuaron sus visitas, ajenos a nuestra conspiración. Su arrogancia era su ceguera. Nos veían como piezas en su tablero, un viejo senil y una cuidadora ignorante, sin imaginar que las piezas habían cobrado vida propia y estaban planeando derrocar al rey. Estas visitas se convirtieron en un ejercicio de autocontrol para mí y para don Ramiro. Teníamos que mantener la fachada. Yo seguía sirviendo el café, respondiendo a las preguntas sobre su salud con una deferencia ensayada. Don Ramiro, siguiendo el consejo del licenciado Benítez, adoptó una estrategia de confusión selectiva. Se mostraba lo suficientemente lúcido para no levantar sospechas inmediatas, pero vago y olvidadizo cuando Mateo intentaba discutir asuntos financieros, forzando al hijo a creer que su plan de interdicción era más necesario que nunca. «Papá, necesitamos discutir el presupuesto para la próxima cosecha», decía Mateo impaciente. «¿Cosecha? Ah, sí, la cosecha», respondía don Ramiro, con la mirada perdida. «¿Sabes, Mateo? Estaba recordando tu primer caballo, Relámpago. Lo querías tanto». Mateo suspiraba, frustrado, intercambiando una mirada significativa con Sofía, una mirada que decía: «¿Ves? Está cada vez peor». No se daban cuenta de que estaban siendo manipulados. La ironía era casi cómica. Mientras la tormenta se acercaba, don Ramiro y yo nos aferramos aún más a nuestra rutina, a nuestro pequeño mundo de complicidad. Las noches en el porche se convirtieron en nuestro santuario. Hablábamos menos de la audiencia y más de la vida. Si ganamos, Lalita, ¿qué harás?, me preguntó una noche. La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba tan concentrada en la lucha que no había pensado en el después. Creo que volveré a Tepalcatepec, a mi casita, a mi silencio. ¿Extrañarías este lugar?, preguntó en voz baja. Miré las colinas oscuras, el contorno de los árboles bajo la luz de la luna. Sí, admití. Extrañaría esta vista, el olor de la tierra después de la lluvia, jugar a las damas y nuestras conversaciones. Lo miré. Lo extrañaría a usted, don Ramiro.
Extendió su mano y, como aquella noche de su crisis de angina, sostuvo la mía. Yo también la extrañaría, Lalita, más de lo que imagina. Había un peso en aquellas palabras, una emoción no dicha que flotaba en el aire frío de la noche. En ese momento, me di cuenta de que lo que había entre nosotros era más que una alianza. Era un afecto profundo, un cuidado mutuo que había crecido en las grietas de una crisis. Éramos dos árboles viejos y solitarios que, plantados uno al lado del otro por el azar, habían entrelazado sus raíces para apoyarse contra la tormenta. Los días previos a la audiencia fueron los más largos. El licenciado Benítez vino a la hacienda 2 veces para prepararnos. Fue duro, pero justo. Le hizo a don Ramiro las preguntas que el abogado de Mateo le haría, probando su memoria, su lucidez, su estabilidad emocional. Van a intentar provocarlo, Ramiro. Dirán que está confundido, que está siendo influenciado. No puede enfadarse. Tiene que responder con calma, con claridad. Usted es la principal prueba de su propia cordura. También me preparó a mí. La atacarán a usted, Eulalia. La llamarán mentirosa, interesada. Intentarán desmoralizarla. Tiene que mantenerse firme. Su dignidad será su mejor defensa. La víspera de la audiencia, una extraña calma descendió sobre la casa. Ya no había nada más que hacer, nada que planear. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Nos sentamos a cenar en silencio. La comida parecía no tener sabor. Después de la cena, don Ramiro fue a la vieja radio y sintonizó nuestra estación de música. La voz de Javier Solís llenó la sala, cantando sobre sombras y silencios. Sin decir una palabra, don Ramiro se levantó y me extendió la mano. ¿Me concede este baile, Eulalia? Mi corazón dio un vuelco. Dudando, acepté su mano. Me condujo al centro de la sala y, al son de sombras nada más, comenzamos a bailar. Fue un baile lento, torpe, 2 cuerpos envejecidos moviéndose con cuidado sobre las baldosas gastadas. Pero, en ese momento, no éramos viejos. Éramos solo un hombre y una mujer, encontrando consuelo el uno en el otro en la quietud antes de la batalla. Mientras bailábamos, con su mano firme en mi espalda y la mía en su hombro, supe que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya habíamos ganado. Habíamos recuperado nuestra voz, nuestra dignidad, y en el proceso, habíamos encontrado una compañía improbable y preciosa. La tormenta podía venir. Estábamos listos. El día 12 de diciembre amaneció gris y frío, un reflejo perfecto de nuestro estado de ánimo. El viaje a Morelia fue silencioso. Don Ramiro, vestido con su mejor traje, un atuendo de lana oscura que no usaba desde hacía años, miraba por la ventana con una expresión indescifrable. Yo, con mi vestido más sencillo y un rebozo que había hecho para la ocasión, sentía un nudo en el estómago que no se deshacía. El juzgado era un edificio imponente e intimidante. Al entrar, el sonido de nuestros pasos resonaba en el pasillo de mármol. Encontramos al licenciado Benítez cerca de la entrada de la sala de audiencias. Nos saludó con un serio asentimiento de cabeza. ¿Están listos?, preguntó. Tan listos como podríamos estar, respondió don Ramiro, con voz firme. Mateo y Sofía ya estaban allí, al otro lado del pasillo, conversando con su abogado, el doctor Valverde. Mateo llevaba un traje caro, el pelo impecablemente peinado. Sofía estaba vestida de negro, como si ya estuviera de luto por la autonomía de su suegro. Cuando nos vieron, sus rostros se ensombrecieron. Mateo nos lanzó una mirada que era una mezcla de desprecio y triunfo. Todavía creía que tenía el control total de la situación. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba, lo que la hacía aún más claustrofóbica. Era un escenario de madera oscura, con una mesa elevada para el juez y 2 mesas para las partes opuestas. El aire era pesado, cargado con el olor a papel viejo y a conflictos no resueltos. Nos sentamos a la mesa con el licenciado Benítez. Don Ramiro se sentó erguido, con las manos cruzadas sobre la mesa. Yo me senté un poco detrás de él, con mi diario de la verdad, dentro de mi bolso, como un amuleto. El juez, un hombre de mediana edad con un rostro severo y gafas en la punta de la nariz, entró y todos se levantaron. La sesión comenzó. El doctor Valverde, abogado de Mateo, habló primero. Su voz era suave, persuasiva. Pintó un cuadro trágico de un hombre anciano, amado y respetado, que estaba, lamentablemente, sucumbiendo a los estragos del tiempo. Usó términos como declive cognitivo, vulnerabilidad e incapacidad de autogestión. Presentó los informes de su hermano médico, que certificaban un diagnóstico de demencia. «Mi cliente, el señor Mateo Alarcón», dijo Valverde, gesticulando hacia Mateo,
que había adoptado una expresión de profunda y falsa preocupación. Está aquí hoy no por codicia, señoría, sino por amor. Solo busca proteger a su padre de sí mismo y de influencias externas malintencionadas. Al decir esto, me miró directamente. Me hirvió la sangre, pero recordé las palabras de Benítez. Mantente firme. Tu dignidad es tu mejor defensa. Luego, Valverde llamó a su primer testigo, el doctor Carlos Valverde. El médico, un hombre de apariencia distinguida, subió al estrado y confirmó su diagnóstico, describiendo episodios de confusión y pérdida de memoria de don Ramiro, convenientemente proporcionados por Mateo. El escenario estaba montado. Habían presentado su obra, un drama conmovedor sobre un hijo devoto y un padre que se perdía. El juez miraba a don Ramiro con una expresión de lástima. Por un momento, sentí que el miedo me paralizaba. ¿Y si el juez les creía? ¿Y si toda nuestra preparación era en vano? Entonces, fue el turno del licenciado Benítez. Se levantó lentamente, un hombre sin prisa, y comenzó su interrogatorio al médico. Sus preguntas eran como bisturíes, cortando la narrativa cuidadosamente construida. Doctor Valverde, ¿realizó usted algún examen de imagen cerebral a don Ramiro para confirmar su diagnóstico de demencia? No, no fue necesario. Los síntomas clínicos eran claros. Entonces, su diagnóstico se basa enteramente en el relato de terceros, específicamente en el relato de su sobrino, Mateo Alarcón, la parte más interesada en este proceso. El abogado de Mateo protestó, pero el juez permitió la pregunta. El médico tartamudeó una respuesta evasiva. Benítez continuó, exponiendo cada fallo en el diagnóstico, mostrando que no se había realizado ninguna evaluación objetiva. El escenario estaba montado. Sí, pero la obra estaba a punto de dar un giro dramático. Y el próximo acto sería nuestro. Cuando el licenciado Benítez terminó de desacreditar el testimonio del médico, un murmullo recorrió la pequeña sala. La expresión de lástima en el rostro del juez fue reemplazada por una de interés atento. La sonrisa de Mateo había desaparecido. Señoría, dijo Benítez, con su voz tranquila y firme, la parte demandante alega que don Ramiro Alarcón es incapaz de gestionar sus propios asuntos. Nos gustaría demostrar que no solo es perfectamente capaz, sino que también ha sido víctima de una gestión fraudulenta y abusiva por parte del demandante, su hijo, Mateo Alarcón. La palabra fraudulenta quedó flotando en el aire. El abogado de Mateo saltó de su silla. Protesto. Eso es una calumnia infundada. Tengo las pruebas, respondió Benítez tranquilamente. Se giró y llamó a su primer testigo. Llamo al estrado al señor Javier Mendoza. La entrada de Javier a la sala de audiencias fue un golpe de teatro. Mateo se puso blanco como el papel. No veía a Javier desde hacía 5 años, y claramente no esperaba encontrarlo allí. Javier, impecablemente vestido, subió al estrado con la confianza de un hombre que conoce la verdad. Bajo la guía de Benítez, Javier comenzó a desmantelar la imagen de Mateo como un hijo y administrador dedicado. Presentó copias de balances, contratos y extractos bancarios. Explicó, en un lenguaje claro y preciso, el esquema de las empresas fantasma, la devaluación de los activos, el préstamo fraudulento para la compra del apartamento en California. Con cada documento presentado, la tensión en la sala aumentaba. Benítez proyectó en una pantalla el estado de cuenta de la tarjeta de crédito con los gastos de lujo de Mateo y Sofía. Proyectó el extracto de la cuenta en Suiza. La verdad, en blanco y negro, estaba siendo expuesta para que todos la vieran. Sofía comenzó a llorar en voz baja, no de remordimiento, sino de humillación. Mateo miraba fijamente al frente, el rostro una máscara de furia impotente. Entonces, Benítez tomó mi cuaderno. Señoría, este es un diario mantenido por la cuidadora de don Ramiro, Eulalia García. Detalla la manipulación psicológica, el abuso de medicación y las amenazas que ella y su patrón sufrieron. Leyó fragmentos en voz alta. La descripción de la noche en que don Ramiro tuvo la crisis de angina y Mateo se negó a venir. La transcripción de la conversación en el patio, donde me llamaron estafadora, y planearon aumentar los sedantes. La sala quedó en un silencio sepulcral. El juez miraba de Mateo a don Ramiro, y luego a mí. Su rostro era una piedra. Y finalmente, señoría, dijo Benítez, la prueba de la verdadera intención detrás de este proceso. Proyectó en la pantalla la fotografía que tomé de la carta del abogado Valverde, donde confirmaba el inicio del proceso de interdicción y aconsejaba a Mateo que me vigilara para usar mi comportamiento contra don Ramiro.
El hecho de que el abogado y el médico que hizo el informe fueran hermanos no pasó desapercibido para el juez. El conflicto de intereses era flagrante. El abogado de Mateo intentó protestar, diciendo que la prueba era ilegal, que la correspondencia era privada. La ley protege la privacidad, señoría, no la conspiración, replicó Benítez. La montaña de evidencias era abrumadora. La narrativa del hijo amoroso se había desintegrado, revelando una sórdida historia de codicia y traición. El escenario de la justicia, que debía ser el de la derrota de don Ramiro, se había convertido en el escenario de su vindicación. El enfrentamiento ya no era sobre su cordura, era sobre la criminalidad de su hijo. Después de la abrumadora presentación de pruebas por parte del licenciado Benítez, el juez suspendió la sesión durante 15 minutos. El aire en la sala estaba eléctrico. Mateo y su abogado cuchicheaban furiosamente. Sofía lloraba abiertamente. De nuestro lado de la sala prevalecía un silencio digno. Don Ramiro miraba a su hijo, no con odio, sino con una profunda tristeza, el dolor de un padre que es testigo de la autodestrucción de su creación. Cuando se reanudó la sesión, el juez parecía haber tomado su decisión, pero Benítez tenía un último acto. Señoría, con su permiso, me gustaría llamar a una última persona para hablar. El propio hombre cuya mente y dignidad están en cuestión aquí. Llamo a don Ramiro Alarcón. Un murmullo recorrió la sala. Don Ramiro se levantó. Cada paso que dio hacia el estrado fue firme, deliberado. No parecía un hombre frágil y senil, parecía el patriarca que era, yendo a reclamar su trono. Se sentó, ajustó el micrófono y miró directamente al juez. No había temblor en sus manos, no había vacilación en su mirada. Señoría, comenzó, la voz grave y clara, llenando la sala. He pasado los últimos años en silencio, un silencio de luto, de cansancio, y lo admito, de autocompasión. Y en mi silencio, mi hijo, a quien amo, vio una oportunidad. No vio a un padre que necesitaba apoyo, sino una caja fuerte que podía ser vaciada. Se giró y miró a Mateo. No estoy aquí para pedir venganza, Mateo. Estoy aquí para decirte que tu herencia no eran las tierras, no era el dinero. Tu herencia era nuestro nombre, el honor, la integridad que mi padre me transmitió y que yo intenté transmitirte. Y tú la has arrojado al lodo por un apartamento en San Diego. La vergüenza en el rostro de Mateo era palpable. No podía sostener la mirada de su padre. Don Ramiro se volvió hacia el juez. Dicen que estoy loco, que mi memoria falla. Mi memoria no falla. Recuerdo el día en que nació mi hijo. Recuerdo haberle enseñado a andar en bicicleta. Recuerdo el orgullo que sentí cuando se graduó de la universidad. Y también recuerdo, con una claridad dolorosa, la decepción que sentí cuando me di cuenta de que valoraba más mis posesiones que mi presencia. Hizo una pausa, y sus ojos me encontraron, sentada en la primera fila. Dicen que soy vulnerable a influencias externas. La única influencia que he sufrido en los últimos meses ha sido la de la decencia. La influencia de una mujer, la señora Eulalia García, que llegó a mi casa para ser una empleada y se convirtió en mi conciencia. Ella me recordó que la dignidad no tiene precio y que la edad no es una sentencia de inutilidad. Ella me cuidó cuando mi propia familia me veía como una carga. Si eso es ser influenciado, entonces soy culpable. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro, lágrimas de orgullo, de emoción, de alivio, concluyó, su voz resonando con una autoridad incuestionable. Señoría, no soy un caso a ser juzgado, soy un hombre, y exijo mi derecho a vivir el resto de mis días con la dignidad que merezco, en control de la vida que construí con mis propias manos. Rechazo este intento de borrarme. Yo, Ramiro Alarcón, estoy aquí, y mi voz será escuchada. Cuando terminó, un profundo silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a moverse. El juez miró a don Ramiro durante un largo tiempo, y en sus ojos, por primera vez, vi un profundo respeto. La batalla estaba ganada, no por las pruebas, no por los abogados, sino por la voz de un hombre que se negó a ser silenciado. El patriarca había hablado, y el mundo, o al menos aquella pequeña sala de tribunal, se había detenido para escuchar. La declaración de don Ramiro fue el golpe de gracia. El juez no necesitó más. Desestimó el proceso de interdicción de inmediato, con un severo comentario sobre el abuso del sistema judicial. Además, anunció que una copia de los autos del proceso sería enviada al Ministerio Público para investigar las acusaciones de fraude. La victoria fue total y absoluta. Mateo y Sofía salieron de la sala de audiencias rápidamente, los rostros cubiertos,
evitando las miradas de todos. Su mundo de mentiras se había derrumbado públicamente. En el pasillo, Javier y el licenciado Benítez nos felicitaban. Me sentía ligera, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Pero don Ramiro estaba callado. Miraba por la gran ventana del pasillo, hacia la bulliciosa ciudad de abajo. Me acerqué a él. ¿Está bien, don Ramiro? Se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una emoción compleja. Gané, Lalita, pero hoy perdí un hijo. No lo perdió hoy, dije suavemente. Solo aceptó la pérdida. Él asintió, absorbiendo mis palabras. Entonces, algo en su expresión cambió. La tristeza dio paso a una serena resolución. Tomó mis dos manos entre las suyas. Lalita. Eulalia, dijo, usando mi nombre completo, lo cual raramente hacía. En el tribunal dije que usted me recordó mi dignidad, pero hizo más que eso. Me dio una razón para querer luchar por ella. Trajo vida de vuelta a mi casa y a mi corazón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía a dónde iba esa conversación. Mi futuro es incierto, continuó. Tengo que reconstruir mis negocios, mi vida. Tengo que lidiar con el desastre que dejó mi hijo. Y honestamente, la idea de hacerlo solo me asusta. Me miró directamente a los ojos, y su mirada era de una sinceridad que me desarmó. Sé que su plan era volver a Tepalcatepec, a su casa, pero me gustaría pedirle que lo reconsidere. Me gustaría pedirle que se quede. Hizo una pausa, respirando hondo antes de decir las palabras que lo cambiarían todo. No como mi cuidadora, Lalita. Ya no necesito una cuidadora. Necesito una socia, una compañera. Alguien con quien pueda compartir los desayunos, las noches en el porche, los silencios y las risas. Alguien que me mire y vea a Ramiro. Me quedé sin aliento. Una propuesta. Allí, en medio del pasillo del juzgado, con el eco de nuestra victoria aún resonando, me estaba pidiendo que compartiera su vida. Mi mente daba vueltas. Yo era Eulalia García, de Tepalcatepec, una mujer de 74 años, divorciada, pobre. Él era don Ramiro Alarcón, un hacendado rico e importante. El mundo vería esto con cinismo. Dirían lo que dijo Sofía, que yo era una estafadora, que finalmente había conseguido lo que quería. Pero entonces lo miré a los ojos. No había lástima, no había caridad. Había solo una petición honesta de un hombre a otro ser humano. Una petición de compañía, de afecto, de compañerismo. No me estaba ofreciendo su riqueza, me estaba ofreciendo su futuro. Todas las voces de la duda en mi cabeza se callaron. Lo único que importaba era lo que yo sentía, y lo que sentía era una ola de cariño y gratitud tan inmensa que se desbordaba. Yo, que me sentía invisible, había sido vista de la forma más profunda posible. Don Ramiro, comencé, con la voz entrecortada. Yo no sé qué decir. Diga que sí, Lalita, dijo, con una pequeña sonrisa. Solo diga que sí. Y en medio de las ruinas de una familia y el triunfo de la justicia, miré al hombre que me enseñó a luchar de nuevo y le di la única respuesta que mi corazón conocía. Sí, susurré. Sí, Ramiro, me quedo. En ese momento, no nos definía nuestra edad, ni nuestro pasado, ni lo que los demás pudieran pensar. Éramos solo dos personas que habían encontrado, en las circunstancias más improbables, una razón para empezar de nuevo, juntos. Volver a la hacienda La Soledad, después de la audiencia, fue como entrar en un mundo completamente diferente. La casa era la misma, los muebles estaban en el mismo lugar, pero la atmósfera opresiva se había disipado, como una fiebre que finalmente cede. El silencio que nos acogió no era de soledad, sino de paz. Los primeros días fueron extraños, en el buen sentido. Había una nueva dinámica entre nosotros. Yo seguía preparando el desayuno, pero ahora comíamos juntos, sentados uno al lado del otro en la pequeña mesa de la cocina, no en extremos opuestos de la gran mesa del comedor. Él insistía en lavar los platos, un gesto pequeño pero significativo. Era un acto de compañerismo. Dormíamos en habitaciones separadas, pero la puerta de su cuarto, que antes siempre estaba cerrada, ahora permanecía entreabierta. Era un símbolo de la confianza y la intimidad que crecía entre nosotros. No hablamos sobre el futuro. No hablamos sobre etiquetas o sobre lo que éramos el uno para el otro. Simplemente vivíamos, un día a la vez. La quietud después de la batalla era un bálsamo para nuestras almas cansadas. Las noticias sobre Mateo llegaron a través del licenciado Benítez. Con la investigación del Ministerio Público en curso, él y Sofía habían desaparecido. Vendieron el coche, vaciaron la cuenta bancaria en México y, presumiblemente, huyeron del país.
Dejaron atrás un rastro de deudas y escándalo. Don Ramiro recibió la noticia con una tristeza resignada. Que encuentre la paz, donde quiera que esté, fue todo lo que dijo. Ya no había rabia, solo el luto por un hijo que quizás nunca volvería a ver. La noticia de nuestra relación se extendió por la pequeña comunidad de Cualcomán como la pólvora. Los chismes eran predecibles. Yo era la vieja lista, la cuidadora que dio el golpe del baúl. Algunas personas en el pueblo dejaban de hablar cuando yo entraba en una tienda. Otras me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Al principio, eso me dolió. La vieja Eulalia, la que se preocupaba por la opinión de los demás, sintió el aguijón de la injusticia, pero entonces miraba a Ramiro, el respeto en sus ojos, la amabilidad en su tacto, y la opinión del mundo perdía importancia. Una tarde, estábamos sentados en el porche cuando vimos acercarse un coche. Era la hija de Ramiro, Marcela, la que vivía en Guadalajara. No había venido a la audiencia, alegando que no quería tomar partido. Bajó del coche, una mujer elegante, pero con una mirada preocupada. Vino hasta el porche y abrazó a su padre. «Papá, lo siento mucho. Debería haber venido antes. No tenía idea de lo que Mateo estaba haciendo». «Está todo bien, hija mía», dijo Ramiro con calma. Marcela entonces se giró hacia mí. Su mirada era difícil de leer. Había desconfianza, pero también curiosidad. «¿Y usted, Eulalia?» comenzó. «Lalita», corrigió Ramiro amablemente. «Su nombre es Lalita, y se va a quedar. Como mi compañera». La palabra compañera quedó flotando en el aire. Marcela me estudió durante un largo momento. Yo simplemente sostuve su mirada, con la calma que la verdad me daba. Finalmente, suspiró, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Bueno», dijo, «cualquiera que logre hacer que mi padre baile en la sala debe tener algo especial». Ramiro y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Cómo lo sabía? El capataz Juan me lo contó. «Los vio por la ventana la noche antes de la audiencia», explicó. «Dijo que no veía a mi padre parecer tan vivo en años». Me extendió la mano. «Bienvenida a la familia, Lalita. De verdad». En ese momento, con el apretón de manos de la hija de Ramiro, sentí que un nuevo capítulo estaba comenzando de verdad. La batalla legal había terminado. La batalla social apenas comenzaba, pero con Ramiro a mi lado, y con el respeto de al menos una parte de su familia, sabía que podríamos enfrentar cualquier chisme. La quietud de la hacienda ya no era aterradora. Era un espacio para sanar, para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado, y teníamos todo el tiempo del mundo. Los meses que siguieron fueron como la lenta germinación de un jardín largamente abandonado. La vida en la soledad encontró un nuevo ritmo, un ritmo de compañerismo y pequeñas alegrías. Ramiro, libre del peso de la traición y la opresión de Mateo, floreció. Reasumió el control de la hacienda con una energía renovada. Pasaba las mañanas en el despacho, ahora con las puertas siempre abiertas, revisando cuentas con la ayuda remota de Javier, conversando con los trabajadores, tomando decisiones. Ya no era un espectador en su propia vida, era el director, dirigiendo su sinfonía de nuevo. Y yo encontré mi lugar a su lado, no como una sirvienta, sino como una consejera. Él valoraba mi opinión, mi sentido común práctico. Discutíamos la contratación de nuevos empleados, los precios de la cosecha. Yo, Eulalia García de Tepalcatepec, que nunca había administrado nada más que mi propia cocina, estaba ayudando a gestionar una de las haciendas más grandes de la región. Pero nuestra vida no era solo trabajo. Redescubrimos los placeres simples, cuidamos el jardín juntos. Las rosas de Elena, los corazones tercos, volvieron a florecer bajo nuestros cuidados. Plantamos un pequeño huerto de hierbas cerca de la cocina. El olor a albahaca y menta se mezclaba con el aire de la mañana. Hicimos viajes. En nuestra vieja camioneta azul, ahora reparada y confiable, exploramos los rincones de Michoacán que él no veía desde hacía décadas y que yo nunca había visto. Fuimos a Uruapán a ver el Parque Nacional, a Santa Clara del Cobre a admirar el trabajo de los artesanos. Y un día cumplió una promesa. «Prepara una maleta pequeña, Lalita», dijo, con una sonrisa misteriosa. «Vamos a ver el mar». Me llevó a la costa, a un pequeño pueblo de pescadores llamado Maruata. Cuando vi el océano Pacífico por primera vez, vasto, azul y poderoso, me quedé sin palabras. Lloré. Eran las lágrimas de una mujer de 74 años cumpliendo el sueño de toda una vida. Nos sentamos en la arena, descalzos, y observamos el atardecer, sintiendo la brisa salada en nuestros rostros arrugados. Es aún más hermoso de lo que imaginé.
susurré. Todo es más hermoso cuando se tiene con quien compartirlo, respondió, apretando mi mano. Nuestra relación era de un afecto profundo y sereno. No era la pasión febril de la juventud, sino algo quizás más fuerte, más resiliente. Era el consuelo de tener a alguien que entendía tus dolores sin que necesitaras explicarlos. Era la alegría de reírse de un chiste que solo ustedes dos entendían. Era la seguridad de saber que, en medio de la noche, si el dolor en el pecho o el miedo a la soledad llegaban, habría una mano para sostener la tuya. Claro, los chismes en el pueblo no desaparecieron, pero se convirtieron en un ruido de fondo, irrelevante. Las personas que importaban, Javier y Rosa, Marcela, los trabajadores de la hacienda que nos veían todos los días, nos respetaban. Veían la felicidad genuina en nuestros ojos, y eso era todo lo que importaba. Un día, estaba ordenando unos libros en la biblioteca cuando encontré un viejo álbum de fotos. Era el de Ramiro y Elena. Me senté a hojearlo. Él entró en la sala, me vio con el álbum y se sentó a mi lado. Era hermosa, dije, mirando una foto de Elena sonriendo. Sí, lo era, asintió él, sin rastro de tristeza, solo una dulce nostalgia. A ella le habrías caído bien, Lalita. Las dos tienen la misma fuerza, la misma terquedad. Sonrió. Y ambas hacen un atole de guayaba maravilloso. Puso su brazo sobre mis hombros, y allí, sentados juntos, mirando los recuerdos de un amor pasado, entendí que el corazón humano tiene una capacidad infinita. El amor por Elena no había disminuido, simplemente había hecho espacio para un nuevo tipo de amor, un amor de otoño, que no necesitaba la exuberancia de la primavera para ser verdadero y hermoso. Nuestro nuevo comienzo no era sobre olvidar el pasado, era sobre honrarlo, y al mismo tiempo, tener el coraje de plantar nuevas semillas, aun sabiendo que el invierno no estaba lejos. Hoy, sentada aquí en el porche de la hacienda La Soledad, mirando el mismo horizonte que un día me pareció tan desolador, pienso en cómo la vida es una contadora de historias sorprendente. El sol de la tarde calienta mis rodillas cansadas, y el olor a café recién hecho se mezcla con el de los naranjos en flor. A mi lado, en su sillón de mimbre, Ramiro lee el periódico, ocasionalmente haciendo un comentario sobre las noticias. Han pasado algunos años desde la tormenta. Tengo casi 80 años ahora, y él está cerca de los 90. Nuestros pasos son más lentos, nuestros dolores más frecuentes, pero nuestros corazones están en paz. La soledad ya no hace honor a su nombre. Es un lugar de vida. Marcela nos visita con frecuencia, trayendo a los nietos, cuyas risas ahora resuenan en el patio donde un día oí palabras de veneno. Javier y Rosa vienen de Pátzcuaro para jugar a las cartas y recordar los viejos tiempos. La casa está llena de un calor que nunca pensé que fuera posible. Mateo, no hemos tenido más noticias. A veces, por la noche, veo a Ramiro mirar a la nada y sé que está pensando en el hijo perdido. Es una herida que nunca cicatriza por completo, pero ha aprendido a vivir con ella. Eligió centrarse en la familia que permaneció, en la familia que construimos juntos. En cuanto a mí, la mujer que llegó aquí sintiéndose invisible, desechada, encontré más que un empleo, encontré un propósito, encontré respeto, encontré un hogar. Mi casita en Tepalcatepec todavía está allí, la cuido a distancia. Pero mi hogar está aquí, donde mi presencia importa, donde mi voz es escuchada, donde mi mano tiene otra que sostener. El amor a nuestra edad no se trata de promesas de para siempre. Sabemos que nuestro para siempre es limitado. Se trata de la calidad del hoy. Se trata de la gratitud por cada nuevo amanecer que podemos compartir. Se trata de mirar un rostro lleno de arrugas y ver en él la belleza de toda una vida de historias. Se trata de entender que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino encontrar a alguien que te vea perfectamente. Ramiro baja el periódico y me sonríe. Es la misma sonrisa que vi por primera vez cuando probó mi atole, la sonrisa que ilumina su rostro y me recuerda al hombre vibrante que siempre fue. ¿En qué piensas, Lalita?, pregunta. Pienso que la vida es muy terca, respondo, como las rosas de Elena. Incluso cuando pensamos que todo ha terminado, encuentra una manera de florecer. Extiende su mano y yo la tomo. Nuestras pieles arrugadas se tocan, un mapa de vidas vividas, de dolores superados y de alegrías encontradas. No necesito nada más. Esta es mi paz. Esta es mi victoria. Yo, Eulalia García, la cuidadora, la estafadora, a los ojos de algunos, descubrí la mayor verdad de todas. No hay edad para ser amada, para levantarse,
para hacer justicia o para empezar de nuevo. El cuerpo puede envejecer, la memoria puede flaquear, pero el corazón no envejece, solo espera, a veces durante décadas, hasta que alguien tiene el coraje de tocarlo en el lugar correcto. Mi historia termina aquí, en este porche, con el sol poniéndose y la mano de un buen hombre en la mía. Pero sé que hay muchas otras historias por ahí, esperando ser contadas. Historias de nuevos comienzos, de batallas silenciosas, de amores inesperados. Y si esta historia mía, la historia de una vieja terca y de un hombre de verdad, les ha enseñado algo sobre la fuerza que guardamos dentro de nosotros, les pido que dejen su huella aquí, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, comenten, cuéntenme su propia historia de un nuevo comienzo, pues al fin y al cabo, cada vida es un libro esperando ser leído, y cada corazón, una historia esperando ser escuchada. Gracias por escucharme.